Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a empezar nuestro curso? Eh, este material de GCD Council está en inglés, pero con esta herramienta nos va a ser sencillo entender lo que dice su contenido. Muy bien. Este es el Google Studio IA. Muy bien. Entonces, simplemente yo adjunto acá, por ejemplo, voy acá, adjunto archivos, ¿no? PDF, y listo, ya lo adjunto y yo puedo conversar, ¿no? Interactuar con esta herramienta para que me muestre todo el contenido que está acá. Muy bien. Entonces, eso me parece bien porque es un archivo con muchas páginas, ¿no? Es bien extenso y puedo interactuar y que me explique cada tema, ¿no? Y me lo explica bien, bien a detalle. Más o menos estaba interactuando por acá, ¿no? Entonces, vamos a ver eso. Pero también tenemos acá el material también de que se de conseguir. Vamos a revisar. Muy bien. Muy bien. Los vídeos también, por ejemplo, si hay temas de vídeos que están en otro idioma, uno también puede anexar aquí. Acá, por ejemplo, subir archivo es una novedad nueva de esta herramienta donde puedo subir un video, sino que puede estar en internet o en algún lugar, pero tiene que ser una edición MP3, MP4, ¿no? O audio o vídeo. Muy bien, vídeo. Y ese vídeo yo lo adjunto y sobre ese vídeo le hago consultas. Sobre ese video le hago consulta o me transcribe también, tal como está, pero es mejor hacerle consulta para poder entender. Muy bien. Para más o menos por aquí no sé, ya, pero se puede juntar videos también. Yo ya hice la prueba ya. Apunté un video en inglés y le hice las preguntas en español, ¿no? Y me respondió. Muy bien. Muy bien. Entonces vamos a empezar aquí. Entonces, esta certificación, Lean Implementer, tiene tres recursos, ¿no? Este material, el libro el libro también de conocimientos, ¿no? De la 42001, que es un resumen de toda la norma, de la misma norma, la 2023, y también unos vídeos, muy bien. Sino que, por ejemplo, ¿no? Estos vídeos que están acá, ¿no? Si yo voy acá, por ejemplo, yo voy aquí, los vídeos están aquí, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, tengo acceso al curso. Pero estos vídeos son vídeos, ¿no? Sino que estos vídeos están en inglés. Entonces, mi idea era estos vídeos, yo los grabé con una herramienta gratuita, por ejemplo, bet.io puede ser. Hay una herramienta, por ejemplo, bet.io, ¿no? Videos, ¿no? Yo le pongo una carpeta, yo los grabo, y después con esta herramienta que está aquí, ¿no? Yo lo subo, muy bien. O sea, no debe ser complicado, ¿no? Y entonces, esta, este, este curso, por ejemplo, sus materiales son PPT, el libro book de conocimientos que está en PDF, los videos, ¿no? Pero todo eso se puede interpretar con esa herramienta, con Google Studio, ¿no? De IA. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a revisar este material. Los simuladores también están en español y el examen también está en español. Muy bien. Entonces, esta es la agenda. La introducción, obviamente esto está en inglés y no lo he traducido, ¿no? También este material lo he traducido. Muy bien. La introducción, el alcance, referencias normativas, términos y definiciones, contexto de la organización, liderazgo, planificación, apoyo, operación, evaluación de desempeño, mejora y anexo A. Bueno, también tiene un anexo B también, y un anexo C y un anexo D. Bien, que está en el libro de conocimientos, en el book. Eh, por ejemplo, si revisamos la estructura, es casi similar a las otras normas, claro, porque hay una estandarización de todas las normas, ¿no? Sino que su contenido ya es muy distinto. Esta es una norma para gestionar, por ejemplo, de documentación. O sea, acá se va a almacenar documentación relacionada a las aplicaciones de la IA, pero eh, tanto en la parte técnica como en la parte de gestión. Muy bien, porque el objetivo de esta norma es justamente eso, ¿no? Es proteger del mal uso de las aplicaciones, ¿no? Proteger también de la privacidad, ¿no? De los datos. Hay que también tener en cuenta la calidad de los datos que se usan en las aplicaciones de la IA, ¿no? Y también en los sesgos de los algoritmos. Muy bien. O sea, esto nos da, digamos, reglas, pautas, recomendaciones, cómo hacer un buen uso de las aplicaciones que existen, cómo debemos de desarrollar también, porque nos da un marco más o menos o el ciclo de vida de las aplicaciones de la IA. O sea, nos indica cómo debemos de desarrollar una aplicación de IA, cómo debemos de testearlo, ¿no? O sea, todo ese ciclo, ¿no? Por ejemplo, de análisis, diseño, desarrollo, testing, pruebas, ¿no? Y poner en producción, también nos indica aquí, hay controles.
¿no? La misma norma indica controles. Muy bien, entonces nos va a servir bastante para poder guiarnos cómo construir aplicaciones, cómo desarrollar aplicaciones. Aparte de eso, nos va a ayudar bastante en el uso ético de las aplicaciones, ¿no? Y después tiene que ver con temas de privacidad, ¿no? Y otros temas también. Muy bien. Entonces, esta norma está dirigida a empresas de todo tipo de tamaño, pequeñas, grandes, ¿no? Que construyen aplicaciones o que consumen aplicaciones, ¿no? Que adquieren aplicaciones o que alquilan o que compran aplicaciones, ¿no? De inteligencia artificial. Muy bien. Entonces, esta es la introducción, ¿no? Vamos a ver qué es lo que dice. Muy bien. La IA dice que plantea consideraciones específicas para la gestión. Entonces, la toma de decisiones automática puede ser poco transparente e inexplicable. Claro, o sea, esto se refiere para el usuario, ¿no? El usuario, por ejemplo, tiene que confiar en esas aplicaciones de la IA, ¿no? Pero a veces nosotros como usuarios debemos de conocer qué tan transparentes son sus algoritmos, qué tanto están hechos, o sea, por qué toma esas decisiones, ¿no? Entonces, para nosotros debe ser totalmente claro y transparente eh, que la herramienta que estamos comprando o adquiriendo está haciendo bien las cosas. Muy bien. Entonces, esta norma nos va a ayudar a entender eso. Entonces, pues, nos va a ayudar a tomar decisiones. Dice, la toma de decisiones automática, o sea, se refiere las mismas herramientas, ¿no? ¿No? Pueden ser poco transparentes o inexplicables. O sea, nosotros no entendemos cómo funciona una herramienta de IA. Debemos de entenderlo, ¿no? Entonces, acá nos van a dar unas pautas, más o menos, cómo entender esa norma, esas aplicaciones, ¿no? Porque esta norma nos indica, digamos, directrices. Después, más adelante, vamos a revisar las plantillas para poder aterrizar, ¿no? En la implementación de la norma. Muy bien. Después, el uso del análisis de datos y el aprendizaje automático cambia el desarrollo y la implementación del sistema, claro, porque es muy distinto, ¿no? Una forma es cómo desarrollamos aplicaciones informáticas y otra es cómo desarrollamos aplicaciones basadas en la IA, donde dependen de dos variables generalmente, las operaciones de la IA. El uso del análisis de datos, que los datos tienen que ser de calidad y obviamente también hay un control en el análisis de calidad de los datos y gestión de los datos, ¿no? El uso del análisis de datos, ¿no? Y lo otro es el aprendizaje automático, que se refiere a los algoritmos. Entonces, esa forma de hacer uso de los datos, tanto en cantidad como en calidad, ¿no? Y también el entender los algoritmos, ¿no? Es otro pensamiento, ¿no? Si queremos desarrollar predicciones de ahí, tenemos que pensar así, de esa manera, ¿no? En cómo se desarrollan algoritmos de Machine Learning, ¿no? ¿Qué se necesitan para desarrollar? Necesitan datos, ¿no? Pero son datos de calidad, no pueden ser cualquier datos, ¿muy bien? Para que tome decisiones, para que nos conteste en un lenguaje tan natural, pero tiene que ser acertado eso, ¿no? Lo que le estamos nosotros pidiendo. Así como le pedimos al Gemini A y al chat GPT, por ejemplo, confiamos en su resultado, pero hay a veces que no es tanto al 100%. Pero cuando uno compra una herramienta basada en la IA, tiene que acercarse al 100%, ¿no? Es por eso que necesitamos transparencia. Los usuarios no debemos de confiar, pero debemos saber al menos cómo se han hecho, en base a qué procedimiento, a qué metodología. Entonces, la misma norma, en uno de los controles nos indica cómo debemos desarrollar esas aplicaciones. Entonces, el departamento de sistemas va a saber cómo, ¿no? Cómo darle mantenimiento, porque todo va a tener que ser transparente. Y es muy distinto a darle mantenimiento a una aplicación informática que a una aplicación de la IA, es muy distinto. Muy bien, eso lo vamos a ver cuando lo utilicemos en los controles. Después, el aprendizaje continuo cambia el compromiso durante el uso. Claro, el aprendizaje continuo está relacionado con la mejora continua. Podemos mejorar los algoritmos, podemos, digamos, concientizar más a las personas sobre el uso y la importancia y los riesgos de las aplicaciones de la IA. ¿Muy bien? O sea, si se le da un mal uso, por ejemplo, a las aplicaciones de la IA, eso puede impactar en los objetivos estratégicos de la misma organización, ¿no? Porque por ejemplo, si se le da un mal uso, ¿no? O si se usa discriminadamente, ¿no? En fin, tenemos que elaborar bien los prompts, todo eso. El aprendizaje continuo cambia el compromiso durante el uso. Hay roles también para hacer, ¿no? La misma norma nos indica de que debe haber roles, diferentes roles,
¿no? Eh, Quien usa la aplicación, quien lo desarrolla, quien lo lidera, quien se encarga de los datos, ¿no? De la privacidad de los datos, etc. Entonces, es un constante aprendizaje, ¿no? Conocer el contenido de las aplicaciones de la IA. Y no solamente el contenido, sino los mismos documentos. Tienen que pasar por un ciclo de mejora continua. El sistema de gestión de la IA debe integrarse con los procesos de la Organización Instructora de Gestión General, así es. Así como nosotros revisamos el SGSI, la 27001, que indica que la seguridad tiene que estar inmerso en los procesos de gestión. Entonces, aquí también, el sistema de gestión de la IA ¿no? debe integrarse con los procesos de la organización. O sea que todo personal debería de conocer cómo o en qué consiste los documentos del sistema de gestión de la IA. Obviamente hay roles, y todo, hay privilegios, ¿no? Derecho de acceso, etcétera. Entonces, pero deben de conocer. O sea, los documentos tienen que pasar por el departamento de ventas, por el de compras, ¿no? Por la gerencia general, por el departamento de TI, etcétera. Entonces, todos deben de conocer. Y todos los procesos del negocio, ¿no? Deben, digamos, conocer en qué consiste un sistema de gestión de la IA. ¿Cuál es el anexo A, ¿no? En cuántas normas está compuesto, por ejemplo, todo eso. Después dice aquí consideración de cuestiones específicas relacionadas con la IA en el diseño de procesos y control. Bueno, eso sí, vamos a conocerlo. ¿Cuáles son esas cuestiones específicas que están relacionadas con la IA? Por ejemplo, para diseñar aplicaciones, ¿no? Diseñar controles, por ejemplo, ¿no? Hay especificaciones, hay que conocerlo. Hay que conocer también el tema de riesgos y oportunidades, ¿no? Son riesgos y oportunidades que están asociados a los problemas que pueden haber con el uso de la IA o cuando se desarrolla una IA. Por ejemplo, gestión de la fiabilidad de los sistemas de la IA, ¿no? Hay que confiar bastante en el sistema de la IA, ¿no? Y hay todo un proceso. Gestión de proveedores, socios y terceros también. Esto, por ejemplo, esto es parte del anexo. Proveedores, socios y terceros que según la norma deben involucrarse eh, en el consumo de las aplicaciones, porque todos se van a beneficiar. Muy bien. O sea, cuando una organización adquiere una aplicación de IA, esa aplicación de IA lo debe de conocer, dice la norma, ¿no? O nos da a entender que porque hay un control que se encarga de proveedores, socios y terceros que participen en su mejora continua, ¿no? Feedback para mejorar esas herramientas de IA, ¿no? Que los proveedores, socios y terceros para que todos se beneficien, ¿sí? Todos se deben de beneficiar con la toma de decisiones de las herramientas ¿no? de la misma IA. Muy bien. El alcance dice proporciona orientación para establecer e implementar un sistema de gestión de la IA. Hay que conocer, bueno, este es el alcance de la misma norma, se refiere al alcance de la norma, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el alcance de la norma? Es que la misma norma nos va a ayudar a establecer e implementar un sistema de gestión de IA. Bien. Después va a ayudar a las organizaciones a desarrollar, proporcionar o utilizar sistemas de IA de forma responsable, o sea, de forma ética. O sea, voy a desarrollar una IA de forma ética sin sesgo algorítmico. O sea, los algoritmos van a estar, digamos, bien hechos, ¿no? Y voy a considerar, por ejemplo, ¿no? Si estamos desarrollando una IA para recursos humanos, para selección de personal, ¿no? Los algoritmos tienen que estar abiertos para tomar como entrada tantos currículos como hombres como de mujeres, no solamente considerar al de hombres. Entonces, de eso se trata. Cuando desarrollamos aplicaciones de IA, hay que considerar muchos aspectos de ética y todo eso. Evitar esos sesgos, ¿no? Que pueden, digamos, eh, cortar o sesgar la toma de decisiones. Muy bien, entonces ayuda a las organizaciones a desarrollar porque tiene controles, en el anexo A tiene controles para desarrollar, ¿no? O sea, todo relacionado al ciclo de vida de las organizaciones de la IA. Proporcionar o utilizar sistemas que ya están hechos, o sea, cómo se usan, por ejemplo, ¿no? Y utilizar sistemas de IA de forma responsable, ¿no? Después cumple con los requisitos y obligaciones aplicables, ¿no? Bueno, la misma norma nos indica que tenemos que cumplir los requisitos regulatorios, contractuales y todo eso. O sea, no va a ayudar a cumplir esos requisitos y esas obligaciones aplicables. Bien. Destinado a organizaciones que profesionalmente utilizan sistemas de IA. Generalmente está ahí enfocado.
designadas organizaciones que promocionan, ¿no? O sea, consultoras que, por ejemplo, que se encargan, o la fábrica de software que hacen, ¿no? Software de IA o que consumen o utilizan aplicaciones de IA. Ese es el alcance en general, ¿no? Todo ese tipo de empresas engloba esta norma. Los que desarrollan aplicaciones de IA y los que consumen aplicaciones de IA, ¿no? Los que alquilan, por ejemplo. Esas aplicaciones de IA pueden estar en la nube o pueden estar on-premise. Muy bien. Entonces, aplicable a cualquier organización independientemente de su tamaño, tipo, igual que el SGCI, ¿no? Igual que la MIS 7001, es para cualquier tipo de tamaño de empresa, ¿no? Naturaleza. Eh, tipo, si es MIPE, PYME, por ejemplo, SA, SAC, ¿no? Diferentes tamaños. Esta norma también indica una referencia normativa, que es la 22.989/2022, que es, ahí indica los términos y conceptos, ¿no? O sea, todos los términos y conceptos de la 42.001/2023, ¿no? Si uno tiene alguna duda, uno puede consultar a esta norma, a la 22.989, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo, ¿no? 22.989. Por ejemplo, yo puedo subrayar acá, ¿no? Y yo le puedo decir, por ejemplo, ya no al Gemini, sino le voy a decir al asistente, ¿no? Le voy a decir, explícame, por ejemplo, explícame, ¿no? Yo digo acá, es gratuita esta herramienta y, bueno, hasta ahora es gratuita y me ha servido mucho. Ya, por ejemplo, digo que me explique, acá, bueno, acá, y acá me explica el helicóptero, muy bien. Entonces el modelo está corriendo, porque es un modelo que corre, ¿no? Y me da la explicación, ¿no? Acá está, ¿no? Muy bien. Nos da alguna información. Esto es un, bueno, por ejemplo, pongo esa imagen esto a texto, listo. Y copio acá nomás y le digo, ¿de qué trata? ¿De qué trata? Dos puntos, ¿no? ¿No? ¿De qué trata? ¿No? Hay que esperar nomás, es una muy buena aplicación. Está ejecutando, dice. Muy bien. Dice, la norma no especifica cómo construir o usar sistemas IA, en cambio se centra en establecer una base, ¿no? La norma contiene conceptos generales de IA, definiciones amplias de la IA, su capacidad relacionada, tiene términos de IA, sistema de IA, o sea, todo lo que es terminología. ¿Qué palabras contiene la norma? Por ejemplo, puede decir, ¿no? ¿Qué palabras, no, qué definiciones, por ejemplo, yo le puedo, no, acá ya interactúo, ¿no? ¿Qué definiciones contiene la norma, por ejemplo, ¿no? ¿No? ¿Qué definición? ¿No? Pues ¿cuáles son esas definiciones que tienen? A ver, vamos a ver si, claro, contenido, pero acá vamos a ver si nos explican. Vamos a ver si nos. Es muy buena herramienta. Bueno, ahí está. Hay que esperar nada más un poquito. Está pensando. Ahí está. Guía, por ejemplo, habla de sistema de guía, ¿no? Y si nos da algunos ejemplos. Bueno, vamos a esperar que acabe, y después lo vemos tranquilamente. Aquí está, vamos a ver. Muy bien. Bueno, acá ya todo español. Por ejemplo, dice, nos habla de justicia, aprendizaje profundo, por ejemplo, un subcampo de Machine Learning, la red neuronal artificial, un modelo computacional inspirado en eso, ¿no? Y una serie de términos. Sesgo de guía, que es, por ejemplo, errores sistemáticos en la toma de decisiones de un sistema de guía, ¿no? Y este es algunos ejemplos. Inteligencia artificial, que es aprendizaje automático, aprendizaje profundo, que es Deep Learning, de él, un subcampo de Machine Learning, ¿no? Que es una red neuronal artificial, un modelo computacional inspirado en la estructura y función del cerebro humano y está formado por nodos interconectados neuronales. Muy bien, es más fácil de entender, ¿no? Muy bien. Después, acá hay algunos términos, inclusive, que es organización, que es una parte interesada, que es la alta dirección, que es sistema de gestión, que es una política, que es un objetivo, que es un riesgo, que son procesos, ¿no? Muy bien. No, hasta ahí está bien. Términos y definiciones. Muy bien. Y acá ya empieza a describir los requisitos que necesitamos para poder implementar el sistema de gestión. Entonces vamos a leer la parte teórica, ¿no? Para poder entender, ¿no? La idea es entender la misma norma para poder implementar. Bien. Entonces vamos a ver este tema, por ejemplo, ¿qué dice? ¿Qué es contexto, no? Nosotros siempre habíamos indicado que el contexto era, por ejemplo, conocer los riesgos externos y los riesgos internos que puedan afectar a la implementación de alguna herramienta o de alguna norma o al negocio mismo, ¿no? Algo que de fuera o algo de dentro de la empresa que afecta negativamente o positivamente a la implementación de algún proyecto, de alguna herramienta, ¿no? A algún producto o algún servicio, o toca, por ejemplo, o
o impactan negativamente o positivamente al negocio. Por eso es que toda norma siempre toca este punto. Dice que hay que analizar esos riesgos porque para no haber sorpresas que cuando lleguemos a implementarlo en el camino, algo se paralice. Falta de dinero, ¿no? Falta por ejemplo, falta de tiempo, falta de herramientas, por ejemplo, ¿no? Plantillas, o sea, ¿cómo voy a implementar algo, por ejemplo? O falta de, por ejemplo, motivación, hay mucha resistencia al cambio y no se analiza ese punto, ¿no? Entonces, la idea es que cuando se materialice esos riesgos externos o internos en plena implementación, ¿no? Ya se sabe qué acciones correctivas van a mitigar ese riesgo. Esa es la idea, cualquier norma. ¿Y por qué? Porque si no estamos preparados, el tiempo va a pasar y va a impactar en el cumplimiento, ¿no? De los controles, ¿no? Entonces, no vamos a cumplir con las fechas de la implementación de los controles. Muy bien. Entonces, es lo mismo acá. Acá hay que analizar riesgos externos e internos que puedan afectar a los mismos sistemas. Acá dice, la organización determina los problemas externos e internos, o sea, se refiere que es riesgo, ¿no? Externos e internos que pueden materializarse. O sea, sería qué amenazas externas e internos o qué problemas externos e internos relevantes para su propósito. El cambio climático dice, es considerado como un tema muy importante en este tema. O sea, y la pregunta, ¿por qué el cambio climático, no? Esa es una muy buena pregunta, por ejemplo. ¿Por qué el cambio climático es considerado un riesgo? ¿No? Le voy a preguntar a la IA, ¿no? Por ejemplo, yo le puedo preguntar, ¿por qué el cambio climático, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué el cambio climático es considerado un riesgo para, por ejemplo, un riesgo para las aplicaciones de IA? ¿Por qué? ¿No? Inclusive hay, ¿no? O sea, eso vamos a hacer. ¿Por qué hay eso? Vamos a... Eso hay que saber. Acá dice que el cambio climático es considerado como un tema relevante, es un tema importante porque va a impactar con respecto a los sistemas de la IA, ¿no? Bueno, eso sí hay que conocer, ¿no? Esos roles. Después los roles incluyen proveedores de IA, hay productores, clientes, socios, sujetos. O sea, acá, por ejemplo, cuando hablamos de contexto, estamos hablando nosotros, por ejemplo, de partes interesadas externas e internas, ¿no? Que pueden ser, dice, proveedores de IA, o sea, proveedores que nos proveen herramientas de IA, ¿no? Los productores podrían ser los que, bueno, proveedores de IA o productores pueden ser casi lo mismo, ¿no? Clientes, socios, sujetos y autoridades relevantes, ¿no? O sea, hay que tener acá una lista, ¿no? Primero en el 4.1, porque este es numeral 4. El 4.1 tenemos riesgos externos e internos que pueden aplicar, que pueden afectar positiva o negativamente a la organización y también a las aplicaciones de la IA, ¿no? O a su consumo, por ejemplo, ¿no? Pero, o al desarrollo de las aplicaciones de la IA, ¿no? A eso hay que identificar. Puede haber como no puede haber, pero dice que un tema importante es el cambio climático. O sea, el cambio climático dice puede afectar esas herramientas, pero ¿por qué? Esa es una pregunta, ¿no? Que hay que conocer por qué. Dice aquí, a ver, vamos a ver. Dice, ¿por qué el cambio climático? Oye, acá dice, a ver, si sale todo, acá dice. Disponibilidad y calidad de los datos, dice. Fenómenos meteorológicos más frecuentes e intensos, inundaciones, sequías, muy bien. Estos fenómenos pueden dañar o destruir centros de datos e infraestructura cruciales para la IA. Entonces, claro, porque más daña a los datos, y los datos es el input, ¿no? Y de eso va a depender la calidad de la respuesta. O sea, la calidad de la toma de decisión de la respuesta de cualquier aplicación y va a depender generalmente de dos factores. Generalmente, de la calidad de los datos y de los algoritmos, cómo están hechos, ¿no? Entonces, dice aquí, el fenómeno meteorológico, ¿no? Pueden destruir, dice, centros de datos, claro, porque los datos se están procesando, así es. Centros de datos e infraestructuras cruciales para recopilar datos. O sea, es un centro de datos que recopila datos, ¿no? Un data center. O sea, cambia ese concepto, ¿no? Estos son centros de datos que recopilan datos, o sea, que almacenan datos, procesan los datos de lo que dependen los sistemas de guía. Esta alteración puede afectar significativamente la disponibilidad, claro, la disponibilidad de los datos, puede ser que están destruidos, ¿no? Por ejemplo, puede ser cambio climático o alguna denegación de servicio, local o remoto, por ejemplo, ya se pierde la disponibilidad. Y la calidad de los datos también va a verse afectado, de entrenamiento para los modelos de la IA, así es, ¿no? Los modelos de la IA, ¿no? Que pueden ser modelos basados en Machine Learning o en Deep Learning, digamos, es decir, para entrenarse esos modelos, ¿no? Y tomar decisiones,
¿no? Se necesitan datos y sobre todo calidad de datos, ¿no? Que tenga buena calidad de datos. Muy bien. También la misma norma nos indica, hay cláusulas sobre calidad de datos y sobre gestión de datos, cómo gestionar los datos para las implicaciones de la IA. ¿Y cuáles son esos requisitos que debe de tener un dato para considerarse que es de alta calidad para las aplicaciones de la IA o para los algoritmos, ¿no? O modelos de IA? Después, degradación ambiental. Los cambios en los ecosistemas, dice, la pérdida de biodiversidad y el aumento del nivel del mar causado por el cambio climático también pueden alterar los paisajes de datos y hacer que ciertos tipos de datos sean más difíciles o imposibles de adquirir. Muy bien. Generalmente estamos viendo que el cambio climático afecta a los datos y los lugares donde, y el soporte de los datos también pueden ser destruidos. Y los datos pueden ser de mala calidad. Sesgo de datos. Los datos recopilados en un clima cambiante podrían reflejar involuntariamente sesgos existentes o introducir otros nuevos, lo que daría lugar a resultados inexactos o injustos del sistema de guía. Por ejemplo, si el cambio climático afecta desproporcionadamente a ciertas comunidades, los datos recopilados podrían reflejar esas disparidades y dar lugar a modelos de IA sesgados. Muy claro, generalmente cuando se insertan datos ambiguos, por ejemplo, ¿no? Se está haciendo una aplicación de IA, por ejemplo, para una comunidad, pero hay varias comunidades, entonces yo necesito datos de una comunidad y de otra comunidad, pero si los datos son distintos, por ejemplo, ¿no? Entonces el sistema se va a comportar distinto, va a haber sesgo, ¿no? Entonces no va a pensar bien, porque va a depender de la calidad de los datos, o sea, y no son transparentes. Los datos que yo le estoy enviando son distintos, ¿no? Una comunidad me va a brindar cierta calidad de datos y la otra comunidad otra calidad de datos. Entonces, el, el modelo debe estar preparado, digamos, para aceptar datos de calidad. O sea, tenemos que entrenarle para que acepte datos de calidad. ¿Muy bien? Entonces, eso puede pasar. Si nosotros dejamos que ingrese cualquier dato, lo va a tomar como si fuera un dato válido, ¿no? Lo toma como un dato válido y va a tomar decisiones en base a esos datos. Entonces, nosotros debemos de gestionar eficientemente ese insumo que es ese dato. Por eso necesitamos revisar los controles o el control A, ¿no? De esta norma donde indica ahí, por ejemplo, gestión de datos. Por ejemplo, vamos a revisar rápidamente anexo A, ¿no? Por ejemplo, de la ISO 41001, por ejemplo, 2023. ¿De qué trata? ¿No? O más o menos que nos dé una estructura. ¿Muy bien? Que nos dé una estructura. ¿Cuáles son esos tipos de controles que necesitamos implementar o que no sé? Pero también vamos a ver controles de ciclo de vida de las aplicaciones, por ejemplo, de datos. Vamos a ver controles sobre clientela, ¿no? Uso de aplicaciones, desarrollo de aplicaciones, etcétera. Por ejemplo, también tiene que ver con, ya, muy bien, impacto social, bueno, en fin. Dice, el cambio climático afecta a todo el ciclo de vida de la IA, de la adquisición de datos, todo el sistema de la IA. Pretende predecir y gestionar. Por lo tanto, abordar el cambio climático no solo es un imperativo ético, sino también un factor crítico para el desarrollo y el uso de responsables de sistemas de IA robustos, precisos y muy bien. El anexo A, por ejemplo, dice, bueno, acá nos habla del anexo A. ¿No? Lo que pasa es que uno se pregunta, pero ¿cómo sabe de qué consiste el anexo A? Ah, es que lo que pasa es que anteriormente yo introduje un documento, que es el libro book de la norma. Y cuando uno introduce un PDF, ¿no? Ya esta aplicación de IA ya conoce de qué trata eso. Entonces simplemente yo le hago consultas. Acá le digo, porque yo me acuerdo que en la mañana le hice una pregunta, pero dice, no te puedo responder porque no sé en qué consiste el anexo A, me dice. Entonces yo le adjunté el libro en inglés del book, ¿no? Que tenía ahí, que consiste reglas, directivas de gestión y directivas técnicas, y ahí estaba el anexo A y el anexo B también, ¿no? Y cuando lo consume, cuando yo le pongo acá, por ejemplo, acá, ¿no? Le pongo subir archivo, que puede ser un PDF, un Word no lo subo, un PDF, o un video, ¿no? Entonces leo el video o el PDF y automáticamente ya lo está analizando. Y después le hago las preguntas. Entonces por eso que me sale un montón de información acá. Muy bien. Yo le puedo decir acá, dice, si no existe el uso de todos los controles, ya. Pero, a ver, indícame la clasificación de los controles del anexo A de la norma, ¿no? Vamos a ver cómo se comporta. A ver, vamos a ver.
O a lo mejor le debo de analizar otra vez el archivo. Bueno, vamos a ver. Ahí está pensado todavía, ¿no? Bueno, ¿qué dice? Ahí está. Ahí nos habla, por ejemplo, no dice, ¿no? La cláusula 5 de la norma, la cláusula 6 la planificación, ya. Ya, bueno. Bueno, seguramente requiere que otra vez se le pase el archivo. Bueno, muy bien. Entonces, en el contexto debemos de conocer acá cuestiones externas e internas, ¿no? Y cuando se hay que analizarlo. Muy bien, muy bien. Después hay que conocer partes interesadas internas y externas. Acá nos dan algunos ejemplos. O sea, hay que identificarlo. Muy bien. Muy bien. Ese es el 4.1, ¿no? Y después acá hay una proporción, una descripción detallada de esa función. Bueno, acá, ¿no? Nos habla acá del marco NIS, el marco de gestión de riesgos de guía, describe los tipos de roles y su relación con el ciclo de vida. Hay que revisar, ¿no? Hay que revisar esto, ¿no? Hay un NIS, hay NIS para aplicaciones de guía, ¿no? Para gestión de riesgo de guía. Esto que está acá. Por ejemplo, si uno, vamos a ver si nos podía aplicar acá o nos puede aplicar en Gemini, hay que verlo. Bueno, el problema es que como una imagen. Entonces, el Market Drop sí contiene eso. Tiene una certificación para riesgos de IA 6 de la norma, que es riesgos. Vamos a ver qué información nos muestra aquí. Vamos a ver, vamos a ver. También podemos ir al Gemini también. Hay una herramienta que se llama Chat PDF. Esta es otra herramienta. Este es Chat PDF, es gratuita, pero tres archivos PDF uno lo adjunta y nos va, y vamos interactuando con este PDF, ¿no? Muy bien. Pero yo he visto que el más preciso es este que está acá. El, al menos el que yo he usado, por ejemplo. Bueno, este para convertir archivos de inglés al español, ¿no? Con este Google Traductor. Pero este que está aquí es muy bueno. Muy bien. Acá nos va explicando del NIS, por ejemplo, ¿no? Nos va explicando más ahí está en qué consiste, ¿no? Nos explica bien ahí está, ¿no? Yo también lo vamos a revisar para entender, muy bien. Pero ahí está. Hay que conocer esto también, lo vamos a conocer conforme vamos avanzando en las decisiones, vamos a entender. Muy bien. Muy bien, después dice aquí, cuando entiendo la necesidad operativa se refiere a los requisitos, ese es 4.2, ¿no? Pues dice acá determinar las partes interesadas relevantes para el sistema de gestión de la IA. Identificar sus requisitos relevantes y abordar estos requisitos a través del sistema de gestión de la IA. O sea, ¿qué es lo que espera? O sea, uno siempre tiene que preguntarse, ¿no? Estas necesidades operativas son requisitos, pero ¿qué espera una parte interesada o qué necesita, ¿no? De esa aplicación IA que se va a construir, ¿no? ¿En qué le va a favorecer al- a la organización, a los empleados? ¿En qué lo va a beneficiar? A los socios, a los proveedores, si se hace una aplicación también para ellos, ¿no? Porque generalmente una aplicación IA también es generalmente toda aplicación que adquiere una organización, así sea informático o, o IA, tiene que ayudar a cumplir algún objetivo estratégico de la organización, ¿no? Igualmente, cuando se implementa un sistema de gestión, también tiene que ayudar a cumplir, o sea, cualquier producto o servicio que la empresa desarrolle o adquiere, tiene que contribuir en algo, ¿no? Al cumplimiento de algún objetivo estratégico, porque ese es el objetivo, porque si no, la gerencia nunca va a aceptar una propuesta de implementar algo, ¿no? Entonces, si uno le demuestra que sí, este sistema de gestión de inteligencia artificial va a ayudar sobre todo a las empresas que consumen o desarrollen, ¿no? Le va a ayudar mucho. ¿En qué? En directrices. ¿Cómo se tiene que consumir? ¿De qué manera? ¿De qué manera debe ser la calidad de los datos? ¿Cómo se deben de gestionar esos datos? ¿Cómo debo de desarrollar una aplicación de IA? ¿Qué factores de seguridad debo tener en cuenta cuando desarrolle una IA? ¿No? ¿Quiénes deben de participar en una aplicación de IA? Por ejemplo, y eso me va a dar mucho, ¿no? Eso me va a dar mucho, porque esta norma me va a permitir gestionar todo eso. Entonces, yo debo de saber quiénes van a ser las personas que se van a beneficiar directa o indirectamente de esas aplicaciones IA, ¿no? Entonces, tengo que identificar los requisitos o sea, qué es lo que espera, por ejemplo, un usuario de una aplicación IA que la empresa ha desarrollado, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay muchos casos, ¿no? Una aplicación de IA, por ejemplo, para selección de currículum, ¿no? ¿Y quién se va a beneficiar? El área de recursos humanos, también los empleados, ¿no? Una herramienta de IA, por ejemplo, que ya hay herramientas IA para capacitaciones, por ejemplo,
donde yo le pregunto de todo, ¿no? O preparan IA para temas específicos. Por ejemplo, IA para asegurar la información, ¿no? Exclusivamente para asegurar información y para ciberseguridad, ¿no? Yo no puedo preguntarle otros temas que no sea ciberseguridad o seguridad de información. Entonces yo le pregunto, no, le digo que me arme gráficos, pero está preparado para ciberseguridad. Entonces, eso ayuda mucho. Eso va a ayudar mucho a la organización, a los empleados, va a ayudar mucho también a los socios, a los proveedores o a cualquier, por ejemplo, cualquier persona que interactúe con las aplicaciones, cualquier que con las redes, con los activos, va a beneficiar mucho. O sea, se van a beneficiar. ¿En qué sentido? Que lo va a concientizar. O sea, va a ayudar a concientizar. Hay herramientas IAS que ayudan a concientizar a todo el personal que consume de alguna manera cualquier activo de la organización. ¿Muy bien? ¿No? Y les hace saber cuáles son esos riesgos de que yo introduzco una mala calidad de datos, por ejemplo, ¿no? Etcétera. O si yo hago un mal uso de una aplicación de la IA y trato de tomar ventaja de ese conocimiento para yo aprovecharme, por ejemplo. Ese es un mal uso de la IA, ¿no? Yo puedo, digamos, hackear una aplicación de IA, sí, pero en el sentido de que yo puedo, mediante trucos, por decir, decirle a la misma herramienta IA que me muestre información, ¿no? Pero de otra manera, ¿no? Ya existe eso, ¿no? Pues, si uno busca en internet, hackeo a ChatGPT, por ejemplo, uno dice cuáles son esas, hay unos comandos, ¿no? Hay unos prompts que uno que puede ayudar a tratar de que me muestre información que está oculta, pero me lo muestra. Muy bien, entonces la IA también debe prepararse para esos tipos de debilidades, ¿no? Entonces, cualquier persona, digamos, ya no va a ser tan fácilmente tratar de explotar esa información, ¿no? ¿Por qué? Porque yo me imagino que una aplicación ya le va a pedir cuál es tu autorización, ingrésame tu código, así, ¿no? De manera interactiva. Le ingreso mi código, cuál es tu contraseña, esto que el otro, ¿no? Para ver si estoy autorizado o no. Muy bien. La parte interesada permitente puede tener requisitos relacionados con el cambio climático. Eso es muy importante también. Por eso acá bastante enfocan al cambio climático cuando se desarrolla o se consume aplicaciones de IA. ¿Por qué? Por el tema de la calidad de los datos. Y también por el tema del soporte a los datos. Contexto de organización, dice la organización debe determinar los límites y aplicar. Ese es ya el numeral 4.3. Hoy ya estamos dentro del contexto, por el contexto es numeral 4. 4.1 es conocer la organización y sus riesgos externos e internos y las partes interesadas internas y externas, relacionadas con la IA, consumo o desarrollo de aplicaciones IA. Y el numeral 4.2, ¿no? Necesidades y expectativas de las partes interesadas, pero relacionadas con el consumo y el desarrollo de aplicaciones IA. Después tenemos el 4.3, que es el alcance. Necesitamos definir el alcance. Toda norma dice, ¿no? ¿No? Dice acá determinar los límites y aplicabilidad del sistema de gestión de guía. El alcance debe estar disponible como información documentada, o sea, todo tiene que estar documentado, el alcance también, o sea que es obligatorio. Consideraciones para determinar alcance, cuestiones externas, o sea, el 4.1 y el 4.2. El 4.1 es cuestiones externas e internas, y el 4.2 son requisitos que son necesidad y expectativa de la parte interesadas. O sea, yo para desarrollar el 4.3 necesito que desarrollar primero el 4.1 y el 4.2. Y tiene sentido, porque el 4.3 es el alcance, que está compuesto de procesos relacionados directa o indirectamente con el consumo o el desarrollo de aplicaciones de la IA, y también el inventario de las aplicaciones de la IA. Entonces, dice, ¿no? Eh, ¿Cómo se satisfacen esos requisitos con los procesos de negocio? ¿Cómo se satisfacen esos requisitos también con los activos, ¿no? Con las herramientas de IA también, ¿no? Los riesgos externos e internos debo tenerlo en cuenta, sí, porque me pueden afectar en el desarrollo del alcance, ¿no? Puede afectar el desarrollo del alcance. Y los requisitos también, ¿no? ¿Esos requisitos dónde van a estar? Bueno, deben estar, esos requisitos de IA deberían estar en contratos para darle más relevancia, más importancia, en los mismos contratos. O sea que la organización se va a comprometer a cumplir también con esos requisitos de IA que están definidos en los contratos o en algún documento interno, ¿no? Donde firme tanto el proveedor como la parte interesada. Pueden haber requisitos de IA. Por ejemplo, ¿no? La empresa puede decir, a ver,
una cláusula legal puede decir ahí, ¿no? Si no, si haces, por ejemplo, un mal uso de las aplicaciones IA, o sea, por ejemplo, si me estás robando información, porque las empresas crean aplicaciones IA, eh, ¿no? Donde hay datos y toma de decisiones. Entonces, si yo, como usuario, como empleado, uso esa información para mi beneficio, ¿no? Por ejemplo, yo le puedo decir a la aplicación IA cuáles son los proveedores que tiene la organización. ¿Para qué? Para esos proveedores, poder yo negociar, o con clientes, ¿no? Entonces yo negocio porque estoy formando una empresa que va a hacer competencia con la organización. Yo saber cuáles son esos clientes, ¿no? Entonces yo puedo preguntarle a esa aplicación IA, pero ese le estoy dando un mal uso. Le estoy dando un mal uso porque estoy tratando de tomar ventaja, ¿no? De explotar esa información para mi propio beneficio. Entonces, ese es un mal uso. Entonces, la misma norma contempla ese también, contempla eso y también penalidades. Debe haber penalidades para el consumo de un mal uso de la presión y ¿no? Tomar ventaja o inclusive debe haber penalidades cuando se desarrollan malos algoritmos. También debe haber eso. Cuando no, cuando se desarrollan mal los algoritmos. ¿Por qué? Porque acá se trata de desarrollar presiones IA para tomar decisiones y eso es bien crítico, ¿no? Entonces, si yo desarrollo mal una aplicación de IA, testeo mal, diseño mal una aplicación de IA o no he hecho un buen análisis para una aplicación de IA, he hecho, por ejemplo, sesgado los algoritmos, no los he probado como debe ser, entonces me va a cometer errores. Pero como va a ser muy transparente, los usuarios van a creer que está bien eso. O sea, los mismos usuarios van a creer que está bien eso, ¿no? Pero en el fondo está mal hecho, ¿no? Me da malas decisiones. Y eso puede afectar al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la organización. Entonces, es como que yo estoy jugando mal contra la organización. O sea, no estoy cumpliendo con los objetivos de la organización, no estoy ayudando a cumplir. Entonces, las operaciones no cumplen, ¿no? Por lo tanto, el SGCN no tiene esas premisas para prevenir que ocurra eso, esas vulnerabilidades o esas amenazas, ¿no? Entonces, para eso está el Sistema de Gestión de Inteligencia Artificial. Me tiene que ayudar a prevenir, por eso hay controles en el anexo A, ¿no? Muy bien, entonces necesitamos conocer esos requisitos. Muy bien. El alcance se determina las actividades de la organización con respecto a requisitos del sistema de gestión de IA. O sea, ¿cuáles son esas actividades o esos procesos que están relacionados con las aplicaciones, con el consumo de una IA o con el desarrollo de una IA? ¿Cuáles son esas actividades? Bueno, pues, ¿no? Después con el liderazgo, claro, tiene que ver bastante liderazgo, sobre todo de la alta dirección y del dueño del negocio, para seleccionar bien esas actividades, ¿no? Tiene que haber un liderazgo y tiene que estar todo bien planificado, y tiene que haber un alto apoyo, una operación constante, sobre todo al desarrollo del proceso, a las actividades, se refiere que esté todo bien documentado, ¿no? Y evaluación de desempeño. O sea, acá se refiere que el alcance tiene que pasar por todos estos procesos, por decir así, ¿no? El negocio tiene que ser bien definido, sus actividades, sus recursos tienen que estar bien definidos, tiene que haber un liderazgo, ¿no? Las actividades tienen que estar bien hechas, o sea, con BPM, ¿no? Un graficador de actividades tiene que estar ahí, tiene que haber apoyo de la alta dirección, ¿no? Se tienen que gestionar bien sus operaciones, sus actividades tienen que estar bien detalladas, ¿no? Y tiene que haber una evaluación del desempeño del mismo personal, del proceso en sí. Muy bien, entonces hay que desarrollar bien el alcance. Dice, eh, y este es el 4.4, establecimiento de un sistema de gestión de la IA. O sea, la misma norma exige a la organización que se implemente, que se dé mantenimiento y se dé mejora continua a todo el SGCI. O sea, acá está faltando la fase de planificación. O sea, que se implemente, que se dé mantenimiento, se refiere al tema del monitoreo y mejora continua de todo el SGCI, donde involucra documentación de procesos y sus interacciones y cumplimiento de los requisitos de este documento. O sea, eso es lo que se tiene que mejorar, ¿no? Los procesos y sus interacciones y los requisitos de este documento. Muy bien, eso es lo que la norma exige en el numeral 4.4, que cuando se va a implementar un SGCI, tiene que haber actividades relacionadas con la planificación
del SGCN, actividades relacionadas con la implementación del SGCN, ¿no? Y con el mantenimiento y con la mejora continua. Y considerar la documentación de todos los procesos involucrados, sus interacciones para que los documentos van a interactuar, ¿no? Y esos documentos se desarrollan con el fin de cumplir los requisitos que están estipulados en el numeral 4.2. Oye, hay requisitos contractuales, requisitos legales asociados a la IA, pero también ahí hay requisitos contractuales relacionados con el negocio. O sea que este SGCN también va a ayudar a cumplir, ¿no? Cláusulas contractuales y legales relacionadas con el negocio y también con el uso y el consumo o el uso y el desarrollo de las aplicaciones de la IA. ¿Bien? Este es numeral 5. Liderazgo y compromiso. La alta dirección demuestra liderazgo y compromiso, dice, al establecer una política y objetivos. Y ya, claro, acá debe haber, este es el 5.1, ¿no? El 5.1 indica que la alta dirección debería demostrar, ¿no? Demostrar eh, su compromiso, ¿no? Su compromiso con respecto al desarrollo de la política. O sea que tiene que, por ejemplo, asegurar de que exista una política de guía, ¿no? Y mediante recursos y todo eso, ¿no? Y esa política tenga objetivos de ella, pero que sea compatibles con la política estratégica de la organización. Si no, no tiene sentido. Igual cuando se desarrolla un SGCI, tenemos una política de seguridad desde la información que tiene objetivos de seguridad de información, ¿no? Pero esos objetivos tienen que estar alineados a los objetivos estratégicos de la organización. Aquí también es lo mismo. Los objetivos de la política pero de la política IA, ¿no? Deben ser compatibles o estar alineados o ayudar a cumplir los objetivos estratégicos de la organización para que tenga más relevancia, más importancia y la gerencia, digamos, puede estar más comprometida, más motivada. Y no solamente la gerencia, sino también todos los que participan en la implementación, en su uso y en su desarrollo, ¿no? Integración de los requisitos del sistema de gestión de IA con los procesos empresariales. También de esa manera demuestra su liderazgo y su compromiso. La alta dirección debe de preocuparse porque esos requisitos estén inmersos en los procesos empresariales, ¿no? Y los procesos empresariales puede ser ventas, compras, por ejemplo. Dentro de esos procesos hay actividades, hay recursos. Entonces, esos recursos tienen que ser conscientes sobre los riesgos del mal uso de una aplicación de la IA, ¿no? Tienen que conocer eso. Después de proporcionar los recursos necesarios para eso también es parte del liderazgo, ¿no? Contratar personal para desarrollar una aplicación de IA, contratar los proveedores, por ejemplo, para el tema de la calidad de los datos o para poder alquilarles ¿no? Aplicaciones de IA o tercerizar, ¿no? Hay empresas que tercerizan también eso, ¿no? Buscan una empresa que desarrolle una aplicación de IA. ¿Muy bien? Entonces, pero el liderazgo, la empresa tiene que seleccionar, ¿no? Proveedores, personas, ¿no? Y de esa manera va a demostrar su liderazgo y su compromiso, ¿no? Después, o sea, que tiene que participar, la alta dirección tiene que participar cuando la organización necesita algún recurso necesario para la implementación de alguna aplicación de IA o cuando se consume algo, ¿no? Si alguien dice, "No, si necesitamos un recurso, la alta dirección debe de asegurarse de que el recurso esté disponible, pero que participe en su selección, ¿no? De eso se trata. Después, comunicar la importancia de una gestión eficaz, eso lo hace hacia todo el personal, ¿no? Que se necesita gestionar, evidentemente, ¿qué quiere decir? Desarrollar bien los documentos, monitorear los documentos, mejorarlos. Tiene que haber métricas, tiene que haber auditorías internas. Entonces, esa información le transmite a todo el personal. Y también, ¿no? La parte técnica, ¿no? Acá no solamente es gestionar, digamos, documentos, aplicaciones, ¿no? Sino también acá hay que ver la parte técnica, revisar técnicamente los documentos, cómo están elaborados, ¿no? Si, si lo están usando, ¿no? El personal que desarrolla aplicaciones de IA. Hay que asegurarse, ¿no? Tiene que asegurarse que están usando esos documentos. Entonces, comunicar la importancia de una gestión eficaz de la IA. Involucra todo eso. Garantizar que el sistema de gestión de la IA logre los resultados previstos también, ¿no? ¿Cómo lo garantiza? Bueno, el proveedor me imagino que tiene que haber
un centro de cómputo, un centro de datos, ¿no? Tiene que ver con el tema de calidad de los datos, la calidad del resultado, ¿no? Entonces, esa IA tiene que lograr resultados previstos en tiempo, más rápida la interacción, una alta calidad de datos, buena calidad de algoritmos, tiempo de respuesta óptimo, ¿no? Y un análisis de respuesta óptimo también, ¿no? Ese es garantizar que el sistema de gestión de IA logre los resultados previstos, ¿no? El sistema de gestión de IA está compuesto de personas, documentos, aplicaciones, ¿no? Dirigir y apoyar a las personas para que contribuyan al sistema de gestión de la IA a través del ciclo de vida de aplicaciones de la IA, ¿no? O sea, la empresa debe contar con documentación, ¿no? Y esa documentación mostrárselo a los que desarrollan y capacitarlos para que ellos se guíen de esa documentación que proporciona esta norma. Dirigir y apoyar a las personas para que contribuyan al sistema de gestión de la IA. Promover la mejora continua en todo, ¿no? En toda la documentación, en todos los procesos, en todas las personas, en aplicaciones, todo relacionado con la IA. Apoyar a los roles relevantes para que demuestren liderazgo en sus áreas de responsabilidad. Eso también es muy importante. ¿Bien? Ellos tienen que, por ejemplo, tiene que haber una especie de reuniones semanales posiblemente, donde se discutan quejas, inquietudes, consultas, mejorías, ¿no? O sea, el mismo gerente debe de conversar con todos los roles, no solamente roles gerenciales, sino roles técnicos también, para ver si tienen alguna duda, alguna consulta. Oye, entonces, apoyar a los roles relevantes para que demuestren liderazgo en sus áreas de responsabilidad. Quizás tengan dudas y eso sea, digamos, un embudo, ¿no? Y no se filtre bien. O sea, hay horas muertas, hay que evitar que haya horas muertas, horas sesgadas, lentitudes, ¿no? O atrasos. Justamente hay eso, ¿por qué? Porque se duda. Hay que evitar esas dudas. Hay que demostrar que con el liderazgo todo fluye, todo debe fluir. Muy bien, pues se dice, debe haber un apoyo a la televisión. O sea, que el gerente general va y conversa en cualquier momento se va a salir para ver si tienen alguna duda, ¿no? Y va conversando con todo el personal que esté involucrado, directa o indirectamente, con una aplicación de IA, ¿no? Después, ¿no? Después tenemos acá, por ejemplo, eh, la política de IA dice sea adecuado al propósito de la organización, o sea, que cumpla con los objetivos estratégicos. Después, disponible como información documentada, o sea, que esté documentado. Que esté documentado quiere decir que tenga un estándar. Estar documentado quiere decir que tenga una métrica. Estar documentado quiere decir que ese documento haya pasado por varias revisiones, ¿no? Estar documentado quiere decir que tenga un formato, un tipo de letra, que tenga un título, que tenga un logo, que tenga un cuerpo, ¿no? Que esté bien explicado. Esa es información documentada. Muy bien, que esté disponible como información documentada, que indique quién lo ha aprobado, que indique su firma, que indique quién lo ha revisado, que indique su firma, que indique quién lo ha desarrollado, quién ha creado el documento, que indique su firma. Objetivos de control y controles previstos en a punto 2 en la tabla a punto 1, la directriz de implementación de profesionales en el veto. Muy bien. Después, la política posiblemente, es como el SGSI, ¿no? Que una política invoca a varias políticas alternas, ¿no? De subir información. Aquí también es lo mismo. Una política de IA puede invocar a muchas políticas de IA, políticas alternas, ¿no? Que están estipulados en el A.1, por ejemplo, en la tabla A.1, ¿no? Y si uno quiere ver su implementación, está en la tabla B. En la tabla B está, digamos, cómo debe de implementarse, ¿no? O qué requisitos debe de cumplir ese control. Eso está en la tabla B. Después dicen las consideraciones para el desarrollo de políticas de IA propaganda en la ISO 8, esa es otra norma, ¿no? O sea, si nosotros queremos desarrollar una política IA, podemos hacer uso del- de la tabla B. Acá es de la tabla B. O sea, la misma norma tiene un anexo A y tiene un anexo B. Por eso, del anexo B. Uno se puede guiar de ahí o se puede guiar de la 38.507 o usar plantillas. Por ejemplo, vamos a ver en qué consiste esta norma. Vamos a ver si es cierto. Vamos a preguntarle aquí.
No. Vamos a preguntarle aquí, por ejemplo, en qué consiste, ¿no? Ya, vamos a ver. Esto sí, ya. Vamos a ver, vamos a ver acá. Muy bien. Es una norma guía para desarrollar política IA, ¿no? Vamos a ver, ahí están los modelos, ahí está, se está procesando, está buscando información, ¿no? De escribirlos. Muy bien. Espera que acabe, a ver. Y solo lo traduce al español. Muy bien. A ver, vamos a ver. Dice la norma, ofrece un marco para establecer y mantener una estructura de gobernanza sólida para una IA confiable. El objetivo de minimizar el riesgo y garantizar la atención a los principios éticos y valores organizacionales. Proporciona un enfoque estratégico en lugar de pautas de implementación técnica detallada. ¿Qué más? A ver qué nos dice la norma. A ver, acá, a ver, vamos a ver acá, dice, ¿no? La norma titulada Inteligencia Artificial, Gobernanza de la IA Confiable, proporciona un marco para gobernar el desarrollo y el uso de la IA confiable. La norma define principios para una IA confiable. La norma describe los principios fundamentales que deben guiar la IA, ¿no? Supervisión humana, mantener el control de la recursos humana, eso es muy importante. O sea, cualquier aplicación de la IA que se desarrolla tiene que haber una supervisión humana, ¿no? Para mantener el control y la responsabilidad humana. O sea, quién usa, ¿no? O sea, también aquí se da tema de accesos. Hay un control de acceso a las aplicaciones de IA. Y también hay un monitoreo físico. ¿Quién usa esas aplicaciones IA? Hay una responsabilidad humana. Después, equidad y no discriminación, evitar sesgos y garantizar un trato equitativo. Sobre todo, se refiere a los datos, ¿no? Y a los algoritmos. No puede haber algoritmos que están enfocados solamente por un tema en específico, no, ¿no? Si yo construyo una aplicación para algo, tiene que satisfacer los objetivos de, de esa aplicación, pero no puede cumplir solamente algunos objetivos. A eso se refiere. Hay que evitar el sesgo. Y la discriminación se refiere a las personas, ¿no? Se refiere a las personas. Muy bien. Tiene que ser equitativo, o sea, esas respuestas, ¿no? Tiene que ser, digamos, equitativo, ¿no? No puede haber respuestas válidas para un género de sexo y otros no. ¿No? Generalmente ahí se ve eso, ¿no? Transparencia y explicabilidad, hacer que los procesos de toma de decisiones de la IA sean comprensibles. Ajá, la misma norma exige eso. La misma norma exige que todo sea... ¿y cómo va a exigir eso? A través de la documentación. Va a exigir seguramente que esos documentos, por ejemplo, pasen por una serie de requisitos que sean comprensibles, pero comprensible quiere decir que sean revisados por la alta dirección, ¿no? Que si tienen observaciones, que sean documentadas las observaciones y que sean absueltas esas observaciones y que sean revisados o consultados por un grupo de personas, ¿no? Eso quiere decir que sea comprensible. Comprensible quiere decir que se entienda, pero para tomar la decisión de si es comprensible o no, tiene que haber un universo de personas que consuman esa política o algo, ¿no? O políticas o procedimientos, por ejemplo. Yo quiero que sea comprensible. Entonces, varias personas tienen que observar el contenido del documento y tomar sus propias decisiones. Y ese es un feedback. Tiene que haber feedback. Tiene que haber feedback. Privacidad y seguridad, proteger datos confidenciales, así es, y prevenir usos indebidos. Sobre todo eso, la norma ayuda a prevenir usos indebidos y aplica ahí una política de penalidades. También debe haber cuando hay un mal uso indebido o cuando no se protege los datos confidenciales. Por ejemplo, si alguien hace un mal uso de una aplicación IA y está tratando de obtener los datos, por ejemplo, quién gana, ¿no? Con su compañero cuánto gana, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es un dato confidencial. Entonces, si una persona lo trata de obtener conversando con una aplicación de IA, por ejemplo, ahí está haciendo un mal uso, un uso indebido y prácticamente no está protegiendo los datos confidenciales. Entonces, la misma aplicación tiene que ayudar a cumplir o a proteger esos datos confidenciales. Posiblemente se active una cámara web,
posiblemente detrás de esa cámara web haya una persona para saber quién está haciendo esa pregunta, porque cuando revisamos el Gemini AI, también nos dicen en letras chiquitas, hay personas que están detrás de las preguntas del Gemini AI. Entonces, aquí también debería ser así, pero cuando es algo muy confidencial, cuando alguien pregunta algo confidencial, el algoritmo detecta, esa es una pregunta confidencial y automáticamente va a un supervisor, a un humano, para que analice el IP y analice quién quién está preguntando por esa información, ¿no? Más o menos debería tener esa característica, una aplicación de IA, la medida que el sistema IA funcione de forma consistente y confiable. Responsabilidad, establecer líneas claras de responsabilidad. Claro, tiene que haber quién va a ser responsable de su uso, quién va a ser responsable de su penalidad, quién va a ser responsable de la gestión de sus accesos, ¿no? Muy bien, ya, muy bien. Entonces, acá, ¿no? Nos podemos guiar para desarrollar esta política con esta norma. Después, liderazgo, roles, responsabilidad y autoridad, eso también, ese es el 5.3. El 5.1 es liderazgo y compromiso. El 5.2 es la política de IA. El 5.3 es liderazgo, roles, responsabilidades y autoridades, ¿no? Que van a participar en el desarrollo de la IA o en el consumo de la IA. Dice, la alta dirección asigna y comunica responsabilidades y autoridades para los roles relevantes dentro de la organización. Garantizar que el sistema de gestión de IA cumpla con los requisitos, claro. Esos roles, responsabilidades, quién lo va a asignar? La alta dirección. Y lo va a asignar porque necesita cumplir los requisitos que exige la misma norma. ¿Y dónde están los requisitos? En el numeral 4, hasta el numeral 10 y en el anexo A. Entonces, necesito personal para que me ayuden a revisar los documentos, para desarrollar los documentos, para gestionar los datos, para adquirir las aplicaciones de IA, para revisar las aplicaciones de IA, para revisar los accesos, ¿no? De las aplicaciones de la IA, para monitorear eh, esas aplicaciones, ¿no? O monitorear a las personas que están consultando sobre información muy confidencial, por ejemplo. Entonces, hay diferentes tipos de roles. Hay inclusive roles relacionados con la privacidad de los datos de aplicaciones IA también hay. Muy bien. Entonces, hay una serie de roles con sus responsables y sus autoridades. Sus autoridades generalmente son los jefes de área. Los jefes de área son las autoridades. Después vienen ya, que esos jefes de áreas, ¿no? También tienen responsabilidades, ¿no? También tienen su responsabilidad, pero también hay otros roles. Hay otros roles, los implementadores, por ejemplo, los revisores de los documentos, ¿no? Los que van a desarrollar las métricas también, los que analizan bueno, analizan la métrica, los desarrollan métricas, analizan métricas, etcétera. Hay también auditorías, hay auditores de aplicaciones de IA también, ¿no? Ese es un nuevo rol, por ejemplo, antes no había. Antes había auditor para normas ISO o auditor informático, pero este es un nuevo rol, auditor, aplicaciones IA. ¿No? El control para la definición y asignación de errores y responsabilidades previstos, ahí está. Entonces, claro, en el A.3.2 de la tabla A.1, que es la tabla del anexo A, también dice ahí roles y responsabilidades, pero eso lo vamos a revisar cuando lleguemos al anexo. De la directriz de implementación de población en el B.3, ya, ahí está, digamos, cómo se debe implementar, ¿no? En el B.3.2, ahí dice qué requisitos debe de cumplir un rol, por ejemplo. ¿Y ese rol dónde está definido? Ese control definido en el A.3. Ahí están todos los controles. Y la implementación de esos controles están definidos en la tabla B. Por eso es que está relacionado. A.3.2 relacionado con el B.3.2. Y este de aquí es ya el numeral 6. Planificación. Acciones para abordar los riesgos y oportunidades. Dice tener en cuenta objetivos y requerimientos para tener riesgos y oportunidades. Porque de ahí salen los riesgos del no cumplimiento de objetivos, del no cumplimiento de los requisitos o requerimientos. De ahí salen riesgos, ¿no? Riesgos y oportunidades. Establecer y mantener criterio de riesgo de guía. Determinar los riesgos y oportunidades según el dominio y el uso previsto y el contexto. Planificar acciones para abordar los riesgos y las oportunidades. Y conservar información documentada sobre las acciones tomadas. Bien, o sea, acá van a haber riesgos. O sea, dice aquí, hay que tener en cuenta para abordar los riesgos, hay que tener en cuenta los riesgos que se han analizado en el numeral 4.1, que son riesgos externos y riesgos internos. O sea, aquí hay que planificar sus acciones correctivas. Hay que tener en cuenta esos riesgos. Después, en el 4.2 también tenemos riesgos relacionados a los contratos. Cuando hay incumplimiento de contratos, incumplimiento de cláusulas contractuales.
también hay riesgos, riesgos que pueden afectar a la organización, a los empleados, etcétera, pero hay riesgos. Y aquí también hay riesgos, riesgos relacionados con el uso de las aplicaciones IA o el desarrollo de las IA, también hay riesgos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta todos esos riesgos y tienen que estar todos documentados. ¿Muy bien? Entonces, nosotros en este punto, por ejemplo, podemos basarnos en la ISO 27005 o también basarnos en el NIS, ¿no? Podemos basarnos en el NIS, por ejemplo. Vamos a ver si aquí lo tengo, vamos a ver, porque este punto es un poco extenso. Entonces, por ejemplo, que no lo he puesto ahí. Por ejemplo, vamos a ver si está aquí, si lo tengo descargado. Por ejemplo, lo vamos a ver aquí, a ver, vamos a ver aquí, CertiPro. Vamos a ver si está su material. No, debe haber acá un RIS. A ver. No hay un RIS, ¿no? Hay Pro Engineering, me parece que no le he jalado ya, muy bien. Muy bien, ahí está. Hay RIS Manager. Acá está. Acá está su material. Vamos a revisarlo, a ver. O si quiero más rápido, yo puedo adjuntar este material y decir que me analice de qué trata, ¿no? ¿No? Pero por ejemplo, vamos a revisar así rápidamente. A ver, vamos a ver. Ya. Dice que cuál es el objetivo, ¿no? Este es el objeto al NIS. Muy bien. Este es un material y su fuente es el NIS. El IRMF, ¿no? Este es un framework para riesgos eh, relacionados con la inteligencia artificial, ¿no? Cuando se desarrollan aplicaciones de la IA, por ejemplo. Y también es para el consumo. Dice, comprender los principios fundamentales del AI, ¿no? AIRMF, ¿no? Framework Management, ¿no? Risk Intelligence. ¿Muy bien? Implementar la gobernanza de la IA, entender métodos de evaluación y mitigación de riesgos, así es porque son dos procesos, evaluación y mitigación de riesgos. Promover la transparencia, justicia y seguridad de la IA, también acá, ¿no? Es lo mismo que la misma norma, o sea, está relacionada el marco NIS con la 42001. Entender métodos de evaluación y mitigación de riesgos y promover la transparencia de la IA, que todo sea transparente, eh, justo, o sea, que sea equitativo y que sea seguro. Eso es lo que persigue la norma, o sea que este NIS va a contribuir al cumplimiento de la norma 42001-2023, porque la misma norma exige transparencia, la misma norma exige equidad, que no haya sesgo, ¿no? Exige justicia y exige seguridad. Eso es lo que exige la norma, para su uso y para su desarrollo. Entonces, este NIS va a contribuir en eso. Y también contribuye en la mejora continua y aprendizaje con respecto a las aplicaciones de la IA. Entonces, información fundamental, atributos clave del marco de gestión de riesgo de inteligencia artificial, enmarcando el riesgo, audiencia, riesgo de IA y confiabilidad, efectividad de la IA, etc. Partidos, núcleo y perfiles. Perfiles también tiene información analizada. Ahí está descripciones de tareas de actores, como los registros de IA, nivel gestión de riesgos, etc. Muy bien. Eh, muy bien. Este es el framework, dice, ¿no? El framework de IA del NIS. Hay un mapeo, una medición y una gestión. Esa es la gobernanza. Muy bien. Tiene tiempo y participación de IRM. Muy bien. Entonces, eh, para poder entenderlo mejor y más rápidamente, me parece que vamos a adquirir esto y lo vamos a colocar acá. Muy bien. Entonces, yo acá le puedo decir, por ejemplo, ¿no? Subir archivo. Yo le digo subir archivo y quiero por ejemplo, que me suba el trainer. Muy bien. Cuando me está subiendo este material, ya lo están preguntas sobre ese material. Puede ser un video o puede ser un archivo PDF. Ese es lo bueno. Entonces nos ayuda a tomar decisiones mucho más rápidas. Bueno, tiene que ayudar a tomar decisiones mucho más rápidas. Bien. Cuando el PDF es más extenso, obviamente va a demorar más, ¿no? Muy bien. Ahí está. Está analizando. Me está ejecutando ahí, está.
Muy bien. A ver, por ejemplo, ya, vamos a ver. Ya, acá nos saca como un resumen, ¿no? Por ejemplo, ya, automáticamente nos está transcribiendo, por decirlo así. Y podemos entenderlo más rápidamente. Por ejemplo, ya, bueno. Dice, esta presentación ofrece una descripción general de la certificación, bueno, haciendo hincapié en la base de desafíos en la gestión de riesgos de día, con el objeto de atraer a profesionales que buscan mejores. Muy bien. Entonces, yo quiero saber de qué trata. Muy bien, vamos a ir un poquito más acá. Acá está de manera resumida. Entonces, dice que ya sabemos que es para el tema de los riesgos. Dice, ya, el marco, ¿no? Dice que el marco RF de IA del NIS, el núcleo de la certificación es el NIS IRF. La presentación implica la componente clave del marco, riesgo de encuadro, comprender y abordar los riesgos de la IA, audiencia y ciclo de vida de la IA. O sea, este material también nos habla del ciclo de vida de la IA. Y justamente hay un anexo, ¿no? En el anexo A hay un control que habla del ciclo de vida de la IA. Bien, pero también este material nos aborda cuáles son los posibles riesgos de la IA. Y eso lo vamos a usar, ¿no? Justamente cuando estemos en el numeral 6 que estamos viendo. Lo que pasa es que estamos todavía en la fase de planificación. Tenemos que desarrollar, ¿qué se evidencia ahí? Ahí se evidencia la metodología. Se evidencia la metodología para gestionar riesgos relacionados con la IA. Y este material nos proporciona, digamos, un marco de cómo eh, nos proporciona alternativas de posibles riesgos de la IA, ¿sí? Que podemos tomarlo en cuenta en nuestra evidencia. Dice riesgos y confiabilidad de la IA, la intervención de los riesgos y la confiabilidad de la IA. Hay un núcleo que dice gobernar, posiblemente esos riesgos están divididos en estos cuatro núcleos, ¿no? Las cuatro funciones principales del marco aplicado como está implementado. Muy bien. Después, perfiles, objetivos de la certificación, detalles del examen, las funciones. Acá está. Por ejemplo, el NIS está dividido así, en cuatro categorías. Por ejemplo. Gobernar, establecer la gobernanza de la IA. O sea, ¿para qué necesitamos esa aplicación de la IA? ¿Cómo se va a medir esa aplicación de la IA? ¿Cómo se va a optimizar los recursos del consumo de la aplicación y el desarrollo de la aplicación de IA? Esa es parte del gobierno. Esa es parte de la gerencia que tiene que tomar esas decisiones. ¿No? Y una cultura que tiene que ver con temas de gobernanza también. Cultura de gestión de los riesgos. La cultura, por ejemplo, si hay mucha resistencia al cambio o si hay una poca resistencia al cambio. Mapa, identificar y analizar riesgos y oportunidades mediante la comprensión del contexto de la IA. Este es muy importante. O sea que ese material nos va a ayudar a identificar esos riesgos relacionados con la IA. Medida, medición y evaluación de los riesgos de la IA utilizando métrica, acusa métrica, administrar, priorizar y tratar los riesgos científicos. Muy bien, ¿no? Y desafío de la gestión de riesgos, la presentación de diversos desafíos de la gestión de los riesgos, dificultades para medir y comprensión de esos riesgos, falta de métricas estandarizadas, la complejidad del sistema de IA. Ya, estos son algunos riesgos. ¿No? Habrá prejuicio con la calidad, etc. Muy bien, vamos a ver eso. ¿Qué más? A ver los perfiles. Muy bien, entonces vamos a revisar este material un ratito. Acá lo que nos interesa son los riesgos, ¿no? No tanto el historial, esto no. Muy bien. Acá habla de conceptos, gestión de riesgos, desafíos de la medición de riesgo. Ya nos habla de eso que nos vamos a ver acá, ¿no? El tema de riesgo, ¿no? Queremos saber temas de riesgos. La audiencia, muy bien. 6 guardar, dice, vamos a ver. Ese es el corto. Introducción al núcleo, el núcleo acá está. Vamos a ver, gobierno, map, medición y gestión. Es un proceso iterativo. A ver, vamos a ver este que está acá. El núcleo, vamos a interesa el núcleo. Vamos a ver. Aquí está. Entonces dice que esta es la gobernanza, ¿no? Dice acá, por ejemplo, política, procesos y procedimientos y prácticas de toda la organización relacionadas con el mapeo, medición y gestión de la de ella están establecidos. Muy bien, los requisitos legales, etcétera. ¿Qué más? A ver, vamos a ver más adelante. Gobernanza, mapeo ciclo de vida de la IA consiste en actividades interdependientes que involucran a un conjunto de diversos actores. Práctica de mapeo, ya. El contexto, a ver, actores, definidos, bueno, en fin. Medición, a ver, vamos a ver aquí. ¿Qué vamos a ver acá? Medición, bueno. Lo que yo puedo decir, por ejemplo, es, a ver, vamos a ver aquí. Acá está. Lista de riesgos específicos de IA, por ejemplo. Yo estos riesgos los puedo usar, ¿no? Cuando en en numeral 8, ejecución. Voy a ejecutar la metodología. Por lo tanto, voy a
cargar una lista de riesgos. Voy a evaluar esos posibles riesgos que me pueden causar problemas al usar o al consumir una aplicación de la IA. Muy bien. Entonces, ¿pero quién consume esas aplicaciones? Los procesos de negocio que están definidos en el alcance. Esos procesos de negocio definidos en el alcance son los que van a consumir esas aplicaciones de la IA. Consumen también aplicaciones informáticas, pero también consumen aplicaciones de la IA. Bien, entonces yo tengo que saber cuáles son esos posibles riesgos que pueden afectar al negocio por su mal uso de una aplicación IA. O puede haber riesgos asociados a la calidad de los datos también. Por ejemplo, acá dice implementación inadecuada de datos, posibles sesgos y problemas de calidad, sobre todo el tema de calidad de los datos, ¿no? Si se le ingresa como entrada una mala calidad de datos a una aplicación, pero esa mala calidad de datos viene del negocio, o sea, si el negocio me está proponiendo una mala calidad de datos, entonces el problema ya no es la aplicación, el problema es el negocio en sí, el proceso en sí, ¿no? El proceso me está proporcionando una mala calidad de datos. ¿Y eso qué es lo que va a originar? Un posible sesgo, ¿no? O si no, para entenderlo mejor, una mala toma de decisiones. Una mala calidad de datos de entrada, puedo tener buenos algoritmos, pero me va a generar una mala toma de decisiones, ¿no? Un resultado sesgado o un resultado con errores, ¿no? Errores. Muy bien. Y no me voy a dar mucho a tomar decisiones. O voy a tomar decisiones erradas, equivocadas. Muy bien. Que no va a contribuir a los objetivos estratégicos de la organización, porque siempre hay que pensar con objetivos estratégicos de la organización para que esté relacionado, porque siempre es así, ¿no? Toda aplicación que se desarrolla tiene que, su resultado debe de contribuir debe contribuir a cumplir algún objetivo estratégico de la organización, posiblemente en tomar decisiones o en reducir algún costo, optimizar algún proceso, por ejemplo, o a generar más rentabilidad o asegurar más, hacer que el negocio crezca con seguridad, por ejemplo, ¿no? En algo tiene que contribuir. Y esta aplicación y las aplicaciones de IA, obviamente, también deben contribuir en algo, en la toma de decisiones. Toma de decisiones para generar más negocios, para fidelizar al personal, a los clientes. Muy bien. Entonces, si hemos identificado este riesgo, representación inadecuada de datos, o sea, el dato está mal representado, el dato es un dato histórico, es un dato que no tiene mucho valor, mucho peso, por ejemplo. Eso lo vamos a ver cuando revisamos el anexo A. ¿Cuál es un posible candidato a un dato de calidad, por ejemplo? ¿No? Entonces, esto va a originar un posible sesgo y un problema de calidad. Dependencia y complejidad de los datos. El dato no debe ser tan complejo, ¿no? Y no debe depender de otros datos. Porque cuando hay mucha dependencia de datos, un dato depende de otro dato y ese dato de otro dato así, se genera, el riesgo se incrementa. Cuando hay muchas dependencias, el riesgo se incrementa. Muy bien. Entonces, debemos de tener en cuenta eso. Muy bien. Tener en cuenta ese tema. Muy bien. Esa dependencia y complejidad de los datos, volumen y complejidad de los crecientes. Después, cambio durante el entrenamiento. Pueden alterar el rendimiento del sistema también. Ese es otro riesgo. Cambios durante el entrenamiento. Entonces, por ejemplo, pueden alterar el rendimiento del sistema. Bueno, cuando se le entrena mal, ¿no? ¿No? Claro. El tema de entrenamiento quiere decir el tema del testing, ¿no? Estamos hablando acá del tema de testing. Cuando se entrena sesgadamente, ¿no? Por ejemplo, yo tengo 10 algoritmos, muy bien, que está compuesto, son algoritmos hechos o basados en modelos de Machine Learning, muy bien. Y están mis algoritmos. Y yo solamente pruebo uno de ellos y no los otros. Estoy haciendo un mal entrenamiento, ¿no? O estoy cambiando datos. En pleno entrenamiento, estoy cambiando datos. Dice acá cambios durante el entrenamiento. Pueden alterar el rendimiento del sistema. O sea, puede alterar, acá dice que puede alterar, pero hay que profundizar, ¿no? Por ejemplo, yo puedo esto sombrearlo, si yo lo quiero entender mucho mejor, yo lo sombreo, ¿no? Lo pongo aquí, por ejemplo, ¿no? Y le digo a la aplicación, ¿de qué trata? ¿De qué trata este posible riesgo? ¿No? ¿De qué trata este posible riesgo asociado a la IA? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Yo lo puedo contar así también, a ver, vamos a ver.
Me puedo preguntar al Gemini también. Muy bien, acá vamos a ver qué me está diciendo. A ver. Acá está, ya está analizando. A ver, vamos a ver. ¿De qué trata cada riesgo, no? Vamos a ver. Ya, ahí acaba. Muy bien. Vamos a ver. Dice cambio de tratamiento. Dice. A ver, ya está. Acá dice. Destaca un riesgo crítico relacionado con la naturaleza dinámica del sistema día y la necesidad de monitoría de adaptación continua para garantizar el rendimiento en condiciones del mundo real. Muy bien. Entonces, acá vamos a ver. Dice, el riesgo de IA, descrito como cambio durante el entrenamiento, puede alterar el rendimiento del sistema. Se refiere a la posibilidad de que los cambios en los datos, algoritmos o procesos de entrenamiento utilizados durante el desarrollo o refinamiento de un sistema de IA pueden, de ello se trata. Muy bien. Dice, cuando se cambian los datos, ¿no? Cuando se cambian los datos, cuando se cambian los algoritmos o los procesos de entrenamiento, ¿no? Utilizados durante el desarrollo o refinamiento. Claro, porque supuestamente yo tengo unos datos, tengo unos algoritmos y tengo unos procesos. Si esto se cambia durante el desarrollo o refinamiento, entonces eso puede alterar el resultado o puede afectar negativamente su rendimiento. Porque supuestamente esto está documentado, ¿no? Está, por ejemplo, este sistema de IA está compuesto de estos procesos IAs. Estos procesos IAs, ¿no? Necesitan datos, necesitan algoritmos, necesitan procesos de entrenamiento o pruebas de testing. Pero si se cambia eso, ¿no? O si se altera, por ejemplo, eso, entonces puede afectar en el rendimiento, dice. Puede afectar el rendimiento de presión de computación. A continuación se presenta un diagnóstico de lo que se dice desviación de datos. Las características de datos utilizados para el entrenamiento pueden cambiar con el tiempo, ¿no? Esto se conoce como desviación de datos. Si los datos del mundo real que encuentra el sistema de IA después de la implementación difieren significativamente de los datos de entrenamiento, el rendimiento de la IA puede degradarse sustancialmente. Por ejemplo, un modelo de detección de fraude entrenado con datos históricos podría volverse menos eficaz si las técnicas de detección de fraude evolucionan. Claro. Los algoritmos pueden evolucionar, ¿no? Dice acá, un modelo de detección de fraude entrenado con datos históricos podría volverse menos eficaz si las técnicas de detección de fraude evolucionan. O sea, no está preparado para técnicas actuales, sino para técnicas históricas, por decirlo así, ¿no? Entonces, eso puede fallar. Cambios algorítmicos. La modificación de los algoritmos subyacentes del sistema de IA durante el entrenamiento, por ejemplo, ajuste de hiperparámetros, ajuste de la arquitectura de modelo, pueden reducir el rendimiento de forma involuntaria. Lo que funciona bien durante el entrenamiento puede no generalizarse de manera efectiva a los datos del mundo real. Acá se refiere cuando se hace prueba de datos incompletos, ¿no? Datos ficticios, ¿no? Acá hay que probar con data real, dice, para que funcione bien los algoritmos. Cambios en el proceso de capacitación. Los cambios en el proceso de entrenamiento en sí, por ejemplo, cambios en el preprocesamiento de datos, ajustes al conjunto de datos de entrenamiento, modificaciones al entorno de entrenamiento, también pueden provocar una degradación del rendimiento. Las inconsistencias en el entorno de entrenamiento pueden hacer que el modelo sea menos robusto y confiable, sobre todo al entorno del entrenamiento, ¿no? Este es como mi ambiente de testing, ¿no? Si mi ambiente de testing no es el indicado, como lo dice la documentación, ¿no? De cuál debe ser mi entorno de entrenamiento, entonces puede ser que falle, ¿no? Porque no he considerado todos los requisitos que debe de cumplir un entorno de entrenamiento. Deriva conceptual, esto se refiere a los cambios en la relación suficiente entre los datos de entrada y el resultado deseado. Hay una desviación, dice. Incluso si las propiedades estadísticas de los datos de entrada permanecen constantes, el significado de la interpretación de esos datos pueden cambiar, lo que hace que el modelo de IA sea menos preciso. Por ejemplo, un modelo de análisis de sentimientos entrenado con datos de redes sociales más antiguos podría no funcionar bien con datos más nuevos, en los que el uso de la jerga y el lenguaje ha evolucionado. O sea, cuando los datos evolucionan en el tiempo, eso puede afectar el rendimiento de la aplicación IA. ¿Y eso qué quiere decir? Que la aplicación de IA tiene que monitorearse constantemente para demostrar su eficiencia. Así como se revisan los documentos, ¿no? Se tienen que revisar las mismas aplicaciones constantemente para evitar estos problemas de sesgo, ¿no? Y este problema de mala calidad de datos y mala toma de decisiones. Muy bien, se tienen que revisar constantemente y eso lo indica la misma norma. Muy bien, por ejemplo, ¿cuáles son las consecuencias de este riesgo? Un sistema afectado por esto, o sea, por ese riesgo, estas son las consecuencias, ¿no? Pérdidas financieras, predicciones inexactas en aplicaciones como la detección de fraudes. La calificación crediticia o la previsión financiera puede generar pérdidas financieras. Peligro de seguridad, ¿no? Daño de la reputación. O sea que esto está impactando en el cumplimiento de los objetivos de la organización, que es generar más liquidez. Esto también. La seguridad hoy en día es considerado un objetivo estratégico. Está afectando el objetivo estratégico. Daño a la imagen. Ese es un objetivo estratégico, ¿no?
el tema de confianza, el tema del logo, de la imagen de la organización, toma decisiones ineficaces. Los resultados de ahí inexactos o poco confiables pueden conducir a una mala toma de decisiones en diversos dominios. ¿Bien? Y hay estrategias de mitigación. Monitorear la desviación de los datos. Evaluar periódicamente. Eso es lo que tiene que hacer, ¿no? Identificar esos riesgos y cuál es su plan o su estrategia de mitigación. Eso tiene que ser bien claro en el documento, ¿no? Cuando se evalúe y cuando se le dé tratamiento. Por ejemplo, monitorear las divisiones de datos. Evaluar periódicamente si las características de los datos utilizados en la producción coinciden con los datos de entrenamiento y realizar ajustes de reentrenamiento según sea necesario. Algoritmos de control de versiones. Mantenga un control minucioso de las versiones de los algoritmos. Los algoritmos pueden cambiar, ¿no? Así como cambian las versiones de las aplicaciones, también cambian las versiones de los algoritmos, ¿no? Y los procesos de entrenamiento, dice. O sea, cambian, hay versiones de algoritmos y versiones de procesos de entrenamiento. Realice un seguimiento de los cambios realizados y cuente con procesos más para evaluar su impacto en el rendimiento. Desarrollo de modelos robustos. Diseñar y mantener sistemas de guía para que sean más robustos y menos sensibles a los cambios en las características de los datos de entrada. Pruebas y evaluaciones periódicas. Realice pruebas y evaluaciones periódicas, ¿no? Ahí está. En entornos de producción, para garantizar que el sistema de guía continúe funcionando como se espera. En entornos de producción. O sea que una copia del servidor de producción tiene que estar en el servidor de pruebas, pero considerando el tema de protección de datos personales y el tema de confidencialidad de la información. Aprendizaje continuo, incorporar mecanismos de aprendizaje continuo para garantizar que el sistema de guía pueda adaptarse a los patrones de datos también. Muy bien. Ahí está, cada riesgo está explicado y cada riesgo tiene su propio tratamiento. Bien, entonces es esto que dice eso, ¿no? Entonces acá dice, en planificación vamos a ver el tema de la metodología. Muy bien, tener en cuenta objetivos y requerimientos, establecer un criterio de riesgo, determinar los riesgos y oportunidades según el dominio de uso previsto. Y eso es lo que está aquí, ¿no? Eso es lo que está acá. Eso es lo que estamos revisando. Otro riesgo, desactualización de los datos. Pérdida de relevancia respecto al contexto de despliegue. Escala, complejidad del sistema, ¿no? Voy acá. Complejidad del sistema, integración en aplicaciones de software más tradicionales. Claro, por ejemplo, una aplicación de IA se puede integrar con aplicaciones tradicionales de software, pero cuando es muy complejo, una aplicación de IA puede existir ese riesgo, que cuanto más compleja sea la aplicación de IA, es muy probable que no pueda escalar, no pueda crecer, no puede integrarse con las aplicaciones de software que ya existen, las más tradicionales, ¿no? Hay que ver eso, o sea que cuando, por ejemplo, compramos aplicaciones de IA, hay que ver si es compatible con tales aplicaciones que ya existen en la organización, porque esa es la idea, ¿no? Las aplicaciones informáticas dan como resultado output. Muy bien, tenemos la base de datos y todo eso. Y de ahí puede salir esa información para las aplicaciones de la IA. De ahí puede salir. Modelos preentrenados aumentan la incertidumbre estadística y problemas de sesgo. Muy bien, los modelos preentrenados. O sea, tienen que estar entrenados. Una cosa es preentrenados, otra cosa es entrenados. Si yo digo preentrenados, es que no está entrenados totalmente, sino están entrenados parcialmente. Por eso que tienen que ser entrenados y con data real, si es posible. Porque hay a veces se entrenan con datos ficticios, o con pocos datos, o con datos simulados, o con datos inconclusos, no, incompletos, cortados. Entonces, y eso lo dice el anexo A, ¿no? Que lo vamos a revisar más adelante. Predicción de modo de falla, dificultades con probabilidad emergente y modelos de gran escala. Riesgo de privacidad, potencial, también puede haber riesgo de privacidad de datos. Mantenimiento frecuente requerido por definición de datos, modelos o conceptos. Opacidad y reproducibilidad, aumento de precauciones, ¿no? Preocupaciones, puede aumentar. eh, Estándares de pruebas subdesarrollados por prácticas basadas en IA, costos computacionales y ambientales altos, por ejemplo. Efectos secundarios inesperados, dificultades en la predicción más allá de las medidas estadísticas. No, acá hay algunos posibles riesgos. Acá está la lista de riesgos del tipo de la IA. Muy bien. Muy bien. Bueno, eso es lo que quería mostrar acá. Muy bien. Eso mismo. Después tenemos, acá hay dos procesos. Evaluación de riesgos, ¿no? Evaluación de riesgos y tratamiento de los riesgos. Bien, acá son dos procesos. Evaluación de riesgos y tratamiento de los riesgos. O sea, acá se evidencia, este es el numeral 6.1, y se evidencia con la metodología. Después acá viene objetivos de la guía, o sea, la planificación de esos objetivos. Ese es 6.2.
Los objetivos que se han definido en la política de IA, acá hay que planificarlos. Y se planifica con una métrica, con una plantilla. Establecer objetivos de la IA en las funciones y niveles pertinentes, coherente con la política, que se mida. ¿Y cómo lo mido? A través de una métrica. Dice, si fuera factible, dice. Si fuera factible. Tenga en cuenta los requisitos aplicables, supervisado, comunicado y actualizado, disponible con información documentada que esté documentada como una plantilla. Planificación para alcanzar los objetivos de la IA, determine lo que se hará, los recursos necesarios y quién es responsable de ese cumplimiento, o sea, de esa planificación. ¿Qué recursos necesito para cumplir esa planificación? ¿No? ¿Y cuál va a ser su objetivo de esa planificación? Establecer la fecha de finalización, o sea, sus hitos, cuándo va a iniciar, cuándo va a finalizar esa planificación. O sea, la planificación, ¿en qué consiste? En una serie de actividades. ¿No? Ahí están los objetivos. Ese objetivo requiere una serie de actividades. Cada actividad tiene un costo, un tiempo, un hito. Cuándo inicia, cuándo finaliza. Tiene un responsable, tiene unos recursos. ¿Bien? Establecer la fecha de finalización y evaluar los resultados. Muy y el 6.3 es planificación de cambios. Planificación de cambios a los documentos de la IA. Hay que planificar los cambios en el sistema de gestión de la IA. O sea, se refiere a los documentos del sistema de gestión de la IA. La organización determina la necesidad de cambio. O sea, la organización debe tener un comité. Un comité que se va a encargar de todo eso. O sea, de gestionar su documento. Debe existir un documento de planificación de cambios, ¿no? Relacionados a algún documento de la IA. Si alguien, ¿cómo va a ser ese documento? Por ejemplo, debe haber una solicitud de cambio. ¿Quién lo debe proponer? ¿A quién le debe enviar? ¿Cuál va a ser el medio que va a ser para poder pasar esa solicitud de cambio hacia un sistema, hacia un correo, ¿no? O sea, ¿dónde se va a alojar? ¿Cómo lo va a alojar? ¿No? ¿Cómo va a ser? Si es un correo, ¿cómo lo va a hacer? ¿A su jefe inmediato y a otras personas? Todo eso. Toda esa planificación de cambio. El cambio se analiza a riesgos, ¿no? Y tiene dos respuestas. O bien se implementa el cambio o bien no se implementa. Y entonces el numeral 7, que es apoyo, competencia. Determinar la competencia necesaria, ¿no? ¿Qué competencia necesaria se necesita? ¿No? La competencia necesaria de las personas que realizan el trabajo bajo su control. Afecta el rendimiento de la IA. Entonces, claro, la competencia va a afectar, porque yo necesito personas competentes para desarrollar esa IA. Competente también está relacionado con los riesgos asociados a la IA, ¿no? Al cumplimiento de objetivos, cumplimiento de contratos, etcétera. Garantizar que las personas sean competentes sobre la base de la educación, la capacitación y la experiencia. O sea, que conozcan bastante el tema de la IA. Tomar medidas para adquirir la competencia necesaria, evaluar la efectividad de la acción tomada. O sea, tomar medidas para adquirir competencia, la empresa los puede llevar a evaluar, los evalúa, los capacita, ¿no? Información documentada tiene que estar documentado, ¿no? Los resultados. La competencia puede ser, por ejemplo, la diplomatura, los cursos de certificación, las charlas, los webinars, ¿no? Experiencia laboral, etcétera. Concienciación, dice política día, eso también tiene que ver con ya cómo la empresa evalúa que el personal que ha sido capacitado está cumpliendo realmente con los requisitos que exige la misma norma, la 42.001/2023, ¿no? Les brinda talleres de concientización para ver si han entendido los requisitos de la norma, para ver si conocen la política de IA, si conocen políticas alternas, si conocen el proceso de gestión de riesgos, si conocen el proceso de gestión de incidentes, todo relacionado a la IA. ¿Muy bien? Entonces, ese es concienciación. Contribución al sistema de gestión de la IA, mejora el rendimiento de la IA, beneficia a la organización y implicaciones de la no conformidad. Muy bien, esa es concientización. No seguir los requisitos del sistema de gestión de la IA. Ese es parte de la, por ejemplo, dentro de la concienciación hay que evaluar si realmente el personal entiende la política de la IA. Y evaluar al personal si toda esa documentación está contribuyendo al sistema de gestión de la IA. Muy bien, o si la misma persona contribuye al rendimiento de las aplicaciones de la IA. ¿No? Si el recurso que yo he capacitado, yo como gerente he capacitado ese recurso, para que me observe, para que me encuentre alguna observación en cuanto a la documentación, o me encuentre alguna información relacionada al rendimiento de la IA o a su uso. Muy bien.
si existe alguna mejora, si ha detectado o alguna observación o tiene alguna consulta, etcétera. Entonces, yo debo de entrenarle para que esas personas, digamos, estén bien motivadas para que puedan contribuir. Esa es su contribución al sistema de gestión de la IA, ¿no? En mejorar el rendimiento de la IA. Pero ¿en qué va a mejorar el rendimiento de IA de las aplicaciones? En el rendimiento de los documentos también. Implicaciones de la no conformidad y también no seguir los requisitos del sistema de gestión de la IA pueden tener consecuencias negativas. Todo esto se brinda en los talleres de concientización. ¿Cuáles son las implicaciones de no identificar una no conformidad? ¿No? Entonces, eso también se le capacita. Comunicación tiene que haber un plan de comunicaciones, ¿no? Donde indique qué se va a comunicar. Por ejemplo, hay varios entregables cuando se implementa un SGA, un SGIA, ¿no? Un sistema de gestión de inteligencia artificial, hay varios entregables. Uno es la política de la IA. Entonces, ¿qué se va a comunicar en esa política? ¿Quién lo va a comunicar? ¿Cuándo se va a comunicar? ¿Con quién voy a comunicarme? ¿Cómo voy a comunicarme? Si yo soy gerente, ¿cómo lo voy a comunicar? ¿Vía Zoom? ¿Presencial? ¿Voy a sacar fotocopias y lo voy a entregar a cada uno? ¿Cuándo? ¿En qué momento lo voy a clasificar? ¿Con quién me voy a comunicar? Me voy a comunicar personalmente con ellos, con los empleados o a sus jefes inmediatos. ¿Y cómo lo voy a comunicar? Vía Zoom, vía presencial, etcétera, ¿no? Soporte también es parte de información documentada. Es el numeral 7.5. Este que está aquí es 7.4, 7.3, 7.2 y este de acá es 6.3. Muy bien, muy bien. Esta es información documentada, ahí está. Entonces, aquí es que todo tiene que estar documentado, tiene que estar estandarizado, tiene que haber un formato a todos los documentos, hay que saber quién aprueba los documentos, quién los revisa, quién le da seguimiento, ¿no? Todo documento tiene una estructura, todo tiene que estar estandarizado. Esa es información documentada. Muy bien, tiene que tener cierto control. Muy bien, muy bien. Después dice planificación y control operacional. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, dice acá, esta parte 8, este ya es la ejecución. Esta es la ejecución, ¿no? Entonces, dice la primera parte es planificación y control operacional. Y la segunda es evaluación de los riesgos. Acá empieza ya a ejecutar la metodología. Pero acá, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Por ejemplo, para nosotros ejecutar, debemos de contar con recursos. Y aquí tiene que haber como un plan de implementación, ¿no? Acá ejecuto nada más, ¿no? Pero yo para ejecutar una metodología necesito quién lo va a ejecutar, con qué documentos va a contar, con qué tiempo va a tener, qué documentos, qué herramientas va a contar para evaluar los riesgos de la IA, de dónde va a sacar, con qué fuentes y todo eso, debo de controlarlos para evaluar y para darle tratamiento. Esos son los dos eh, procesos de la metodología, pero acá en la fase 8 se ejecuta. Identifico los riesgos. Acá en evaluación, Identifico riesgos asociados a los procesos que consumen aplicaciones IA. Identifico riesgos eh, asociados al uso de las aplicaciones o al consumo o al desarrollo de las aplicaciones. Tengo que identificar esos riesgos, ¿no? Riesgos a las aplicaciones de la IA que voy a desarrollar o que voy a consumir. No podemos guiar del NIS. El NIS también tiene ahí hay una serie de riesgos. O no, o nos podemos guiar de la misma norma también que nos sugiere algunos riesgos también, ¿no? Si lo revisamos. Muy bien, acá salen los riesgos, ¿no? Primero se detalla la lista de riesgos, después se detalla, no, primero se detallan los problemas asociados al uso o desarrollo de aplicaciones IA. Muy bien, por cada problema identificado, yo tengo que identificar esos riesgos. Una vez que yo identifique esos riesgos, tengo que hacer un análisis de riesgos. Quiere decir que tengo que darle un valor
a un valor, digamos, este, a la matriz de probabilidad, o sea, tengo que hacer uso de matriz de probabilidad y matriz de consecuencia, ¿no? Tengo que darle un valor para cada uno de ellos y determinar cuál va a ser su evaluación de riesgo. Sale un valor, ¿no? Es idéntico al de seguridad de información, ¿no? Y sobre esto, medir ese valor de riesgo con la línea de apetito de riesgo. Si está por encima, pasa al tratamiento de los riesgos, ¿no? Y si está por debajo de ese valor, ahí queda, ¿no? La empresa puede asumir las consecuencias. Pero si el riesgo está por encima de la línea de apetito de riesgo, ese riesgo hay que darle un tratamiento y que consiste en reducir ese valor de ese riesgo para que la empresa pueda aceptarlos, porque si no va a ser un riesgo bien alto y puede, digamos, perjudicar o puede impactar en la rentabilidad de la organización. Entonces, implementar un plan de tratamiento de riesgo de la IA verifica su efectividad. Realizar el proceso de tratamiento de acá, ¿no? Implementar un plan de tratamiento de los riesgos, ¿no? Acá se implementa un plan de tratamiento de los riesgos, es por decir, por ejemplo, es un plan de implementación de controles. Una vez que yo tenga esto que está acá, por ejemplo, ¿no? Acá, evaluación de impacto del sistema de IA. Acá, por ejemplo, en el tratamiento de los riesgos, que es otra matriz. Es otra matriz, ahí están las actividades. Ah, este riesgo, le voy a dar tratamiento. ¿En qué consiste ese tratamiento? Mitigar el riesgo, implemento algún control del anexo A y lo documento, lo evidencio. Puedo eliminar ese riesgo, pero es bien difícil eliminarlo, eso no se ve así, a menos que haga una reingeniería de procesos y todo eso. Puedo contratar los servicios de una empresa aseguradora también para compartir las consecuencias de los riesgos, sobre todo económicos, si en caso ese riesgo se llega a materializar, comparto, pero pago una prima mensualmente y lo comparto. Muy bien. O puedo retener el riesgo también, cuando más adelante tenga más presupuesto, ¿no? Etcétera. O si no, al final, cuando ya no se puede, se acepta el riesgo, ¿no? El riesgo ya se aceptó y la empresa asume las consecuencias, porque no encontró ninguna actividad de tratamiento para mitigar ese riesgo. Muy bien. Eh, y, y después necesito construir también el SOA, porque la misma norma nos exige construir un SOA, ¿no? Es una declaración de aplicabilidad. Eso nos exige la misma norma. Hay que construir un SOA. Muy bien. Y podemos usar también el mismo documento que indica ahí los materiales. Ahí hay un SOA también, ¿no? Podemos guiarlo. Muy bien. Y después de SOA, construimos un plan de implementación. O que es lo mismo que el plan de tratamiento de riesgo, que es lo mismo. O sea, por ejemplo, el SOA está los entregables. Y en el plan de implementación de controles, ahí dice cómo voy a implementarlo. O sea, qué actividades voy a necesitar, ¿no? Para que se cumpla ese entregable. ¿Qué necesito? Actividades. Cada actividad tiene un hito también, un hito, una fecha inicial, fecha final, tiene un responsable, tiene recursos y todo eso. Tiene riesgos también. Necesito definir ese plan de implementación y después ya empiezo a desarrollar los documentos. ¿Muy bien? Y todo tiene que estar documentado y se conserva la información documentada de todos los tratamientos de los riesgos de la ley. Y después hay este punto, ¿no? Este punto exclusivamente de la misma norma. Dice, en el numeral 8 dice, evaluación de impacto del sistema de la IA, ¿no? Esto también lo dice. Dice, la organización debe realizar evaluaciones de impacto del sistema de la IA. Debe de evaluar, y hay inclusive, hay aquí este es el 6.3. El 6.1 es planificación, no, perdón, el 8.1 es planificación y operación. El 8.2 es ejecutar la metodología, ejecutar el SOA, ejecutar el plan de implementación y desarrollar los controles. Y el 6.3 quiere decir que tengo que evaluar el impacto del sistema de la IA. La organización debe realizar evaluaciones de impacto del sistema de la IA. O sea, existe, inclusive hay un documento que evidencia esto dentro de los documentos. Las evaluaciones deben realizarse a intervalos planificados o cuando se propongan cambios significativos. La organización debe conservar la información documentada de todas las evaluaciones de impacto del sistema. O sea, impacta positiva o negativamente, ¿no? Se tiene que hacer esa evaluación del impacto.
de todos los sistemas. Eso se hace en la fase de ejecución, ¿no? ¿Cuál va a ser la evaluación del impacto de todos los sistemas? ¿En qué va a impactar en la organización, en el negocio? ¿Va a impactar positivamente? ¿Va a impactar negativamente? Hay que hacer ese análisis. Muy bien, porque ya se tienen ya listos los controles. Entonces hay que ver si funcionan o no funcionan. Y dice que esa evaluación tiene que hacerse a intervalos planificados o cuando se propongan cambios significativos. Y acá es el numeral 9. ¿No? Esa operación y acá es el numeral 9. Acá tiene que ver con métricas, pero acá tiene que haber, se evalúa el impacto del sistema, del mismo sistema se evalúa, pues es parte del numeral 8. Pero acá es evaluación del desempeño ya de toda la documentación del sistema de gestión de inteligencia artificial. Se monitorean métricas, ¿no? Se miden. ¿Qué se mide? La meta asociada a cada métrica. Cada métrica tiene una meta de cumplimiento, que lo designa el comité de métricas o el gerente general, pero alguien tiene que poner una meta para cumplir esa métrica. Se mide la métrica si está cumpliendo o no se cumple. Si no se cumple, se hace un análisis por qué no se cumple, ¿no? Y se hace una evaluación. O sea, evaluación consiste en desarrollar acciones correctivas o hacer ajustes a la meta. Quizá la meta sea muy ambiciosa y se reduzca ese valor de la meta, ¿no? Esa es parte de la evaluación, del análisis y evaluación. Bien. Dice determinar lo que se debe monitorear y medir. Claro, no todo documento se va a medir. No puede haber muchos documentos, pero generalmente se mide lo que la empresa quiere que se mida, ¿no? Entonces el comité se reduce y ellos analizan qué se va a medir. Generalmente lo que se mide es la política de guía. Se mide también el liderazgo de la alta dirección con respecto a todo el SG, el sistema de gestión de guía artificial. Generalmente esas dos variables se miden y se miden algunas otras políticas. Se mide también el cumplimiento de contratos. Se mide también si es eficiente la metodología de gestión de riesgos. Bien. Entonces, determinar lo que se debe monitorear y medir. Método de seguimiento, medición, análisis y evaluación, garantizar resultados válidos. O sea, hay que analizar el resultado de la métrica, mes a mes, ¿no? Esa frecuencia está dentro de la métrica, ¿no? La frecuencia, si la métrica se va a revisar anualmente, mensualmente, cada 15 días, etc. Cuando se efectúa el seguimiento y la medición, cuando se analizan y evaluar los resultados del seguimiento y la medición, información documentada disponible con evidencia de los resultados, evaluación del rendimiento y la eficacia del sistema de gestión de la IA. Muy bien. Entonces, esto es 9.1. Y este es 9.2, evaluación de desempeño, de haber una auditoría interna a los documentos. Y acá podemos hacer uso de las normas de la 19011, porque la 19011 es una norma guía de sistema de gestión, ¿no? Realizar auditorías internas sin llevarlo al planificado. Proporcionar información sobre la conformidad y la eficacia del sistema de gestión de la IA. Acá también se cuenta con un programa de auditoría interna. Se cuenta con los documentos que se ha usado en la 27001. También se puede contar acá. Pero también los documentos propios de la norma también cuentan. O sea, allí están esos documentos. Se pueden usar esos documentos o se pueden usar los documentos de cualquier norma de gestión. Porque este es transversal. La autoridad interna para cualquier norma de gestión es transversal hacia cualquier norma. Este es el 10.3, revisión por la dirección. ¿Y qué va a revisar la alta dirección? Los documentos. Va a revisar, por ejemplo, si han habido cambios en las cuestiones externas e internas relevantes. Bueno, por ejemplo, va a revisar los requisitos externos e internos, si han habido, si han aparecido. Ese numeral 4.1. Si han aparecido nuevas necesidades y expectativas, o si han habido cambios, ¿no? Va a revisar información sobre el rendimiento del sistema de la IA. O sea, va a revisar las métricas asociadas a los documentos. Va a revisar las métricas asociadas al impacto de las aplicaciones de la IA. Va a revisar las oportunidades de la mejora continua. Muy bien, bueno, eso es lo que va a revisar. Muy bien, y va a tomar decisiones, ¿eh? Para una mejora continua de los documentos, etc. Muy bien. O si pueden haber cambios hacia cualquier, alguna necesidad. Por ejemplo, la alta dirección puede decir, ¿sabes qué? Vamos a cambiar los requisitos. Vamos a incluir nuevos requisitos o vamos a extraer nuevos requisitos. Muy bien. Puede sugerir cambiar la metodología de gestión de riesgos para hacerlo más óptimo.
puede sugerir modificar la política de la IA para hacerlo más eficiente, más entendible, porque ha habido muchas quejas, muchas observaciones, muchos correos le han llegado a su buzón, porque dice que no se entiende la política de la IA. Lo ven muy técnico y eso ocurre. Como la IA es algo nuevo, es algo emergente, es parte de la tecnología emergente, la inteligencia artificial. Entonces, muchas personas no conocen eh, de por qué es importante, de por qué es el beneficio, no conoce temas de Big Data, por ejemplo, de Data Science, que deben de conocerlo de manera genérica, pero deben de conocerlo, le parece todo nuevo, no saben inclusive cómo evidenciar alguna observación con respecto a una aplicación de IA, porque no saben que es una aplicación de IA. No saben inclusive en qué consiste una norma 42.01, no lo han leído o no saben interpretarlo. O la documentación está, pero no lo leen, no hay motivación, no hay seguimiento, ¿no? O es muy técnico, los documentos tan complejos que ellos dicen, Estoy perdiendo tiempo, entonces me dedico mejor a lo mío", ¿no? Entonces pueden decir eso. Pueden documentar esa queja como no lo pueden documentar. Pero ¿cómo se da cuenta la alta dirección? Cuando le da un seguimiento, cuando les hace consultas por correo, ¿no? Empleo tal ha entendido la norma y ahí recién se despierta poquito, ¿no? ¿No? Te empiezan a leer recién. O sea, todo eso se da cuenta. Por eso debe haber una revisión por la dirección. La norma presiona, sugiere, más que sugiere, presiona, exige que la alta dirección revise todo relacionado a la IA, a la IA, ¿no? Y al sistema de gestión de guía de revisión. Y este es el numeral 10. Que, ¿En qué consiste? En la implementación de las acciones correctivas que vienen por la revisión de la alta dirección, que vienen por las sugerencias del auditor interno o que vienen por las sugerencias del responsable de las métricas. De ahí vienen no conformidades o vienen sugerencias de mejorar cualquier documento. Muy bien. Y acá se implementa y de esa manera se evidencia, digamos, la mejora continua, ¿no? La mejoría de un SGIA. Muy bien. Y acá tenemos un plan de acciones correctivas, tenemos una solicitud de acciones correctivas, etcétera. Muy bien. Por eso acá hay implementación de no conformidad y acciones correctivas están relacionadas. Una no conformidad es un incumplimiento a alguna cláusula de la norma de la ISO 40001-2023, que está asociado a acciones correctivas para corregir esa no conformidad en una conformidad, ¿no? Y hacer que ya desaparezcan las no conformidades. Porque la organización esto lo hace por muchos motivos, ¿no? Que el proceso sea transparente, que sea eficiente, sea eficaz, y también porque quizás más adelante la organización desea certificarse, tener una certificación a nivel de empresa, ¿no? Con la misma norma, la 40.001-2023. Entonces hay que eliminar todas las no conformidades a través de las acciones correctivas. Entonces, por eso que hay un proceso de posauditoría. El posauditoría es cuando ya implementen las acciones correctivas. Ese es posauditoría. ¿Bien? Hay lecciones aprendidas, etcétera, ¿no? Y acá viene el anexo A. Y eso ya lo vamos a ver más a detalle ya en la siguiente sesión. Vamos a aplicar, estoy preparando, ¿no? Este, el conocimiento. Muy bien. Ok. Muy bien, no, bueno, nos vamos a quedar aquí. Sí, señor. Vamos a quedar aquí. Te voy a pasar ese videito. En la siguiente edición vamos a hablar todo del anexo A. Cómo está estructurado, en qué consiste, algunos ejemplos. Muy bien. Que ahí ya lo tengo, ya lo tengo separado ahí. Ya he hecho uso de la IA también, ¿no? De Gemini, de Google Studio IA también, ¿no? Algunas sugerencias. Ya. Listo. Ok, sí, señor. Entonces, te voy pasando los documentos que ya los he traducido. Te lo voy, te lo voy pasando. Voy a crear una carpeta en Google Drive. Ahí están ya los documentos ya están traducidos. Te voy a pasar también la Ok, PPT y el video. ok, sí, señor. Listo. Nos Listo, pues vemos. muchas gracias. Feliz noche. Ya, igualmente.